Estimados oyentes de Ecuador Radio, en este nuevo foro que presenta Grupo El Comercio, por transparencia de este medio y en defensa de su credibilidad, presentamos la grabación completa del tercer foro sobre el sistema financiero y económico en el proyecto de nueva Constitución, con la participación del doctor Pedro Páez, ministro coordinador de Política Económica, y el economista Abelardo Pachano. Pedimos disculpas por los errores técnicos que pudieran escucharse. El programa fue grabado este martes porque a la misma hora se realizó el partido de fútbol entre Boca Juniors de Argentina y Liga Deportiva Universitaria de Quito, cuyo horario fue fijado posteriormente a lo planificado en el foro de hoy. A los amables oyentes les hacemos una cordial recomendación: que pongan atención a los tiempos destinados a los dos invitados. Con la lupa en el proyecto de nueva Constitución, el Grupo El Comercio contribuye al conocimiento y esclarecimiento de grandes temas que contiene el proyecto de nueva Constitución para que ejerza un voto responsable. Buenas noches a los oyentes de Ecuador Radio que nos escuchan a través de Radio Quito, Platinum FM. Vamos a iniciar el tercer foro con el que contribuye en la recta final para el referéndum de este domingo 28 de septiembre. El tema de hoy, la reforma económica, lo que contiene en el proyecto de Constitución aprobada en Montecristi. Por respeto a los oyentes queremos hacerles una precisión. Esta es una grabación que la transmitimos este miércoles debido a que este martes, luego de la planificación que hiciéramos para realizar este foro, se presentó posteriormente el partido entre Boca Juniors y Liga Deportiva Universitaria en Buenos Aires. Bienvenido a los dos invitados, al ministro coordinador de Política Económica, doctor Pedro Páez, al economista Abelardo Pachano, y a los compañeros de Grupo El Comercio, Gabriela Quiroz, Javier Basantes y Carlos Mora, de Últimas Noticias. Señor ministro Páez, hay algunas inquietudes que se han expresado públicamente respecto del capítulo de la economía que está, como se hizo en Montecristi, en forma transversal en algunos capítulos. La preocupación se centra sobre, entre otras, cómo se va a financiar la serie de disposiciones que contiene este proyecto, al igual que la consecución de lo que se ha denominado como el buen vivir, como consigna el artículo 283. Muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder debatir con seriedad temas que han sido llevados a la banalidad y en algunos casos hasta la infamia. Yo creo que es muy importante el ubicar, ¿no es cierto?, que hay una serie de elementos que definen en esta Constitución un nuevo modelo de desarrollo y por tanto es a veces difícil poder empatar con lo que ha sucedido en el pasado. Buena parte de esto tiene que ver con la nueva gestión de lo fiscal. Yo creo que la clave de la sustentabilidad de este nuevo marco de derechos y de garantías que ahora sí son justiciables y que ponen al buen vivir, es decir, a la vida digna, como eje central de la economía, tiene que ver justamente con esta nueva forma de entender el manejo fiscal que ya está dando resultados. Es decir, más que una visión fiscalista, del fundamentalismo fiscalista en el que se pretendía tener las cuentas en orden para pagar puntualmente la deuda externa y para generar en algunos casos ciertos beneficios para los beneficiarios del servicio de esa deuda externa, lo que se está poniendo en primer lugar aquí es la inversión social, la inversión productiva, que justamente está generando una ampliación del aparato productivo, una ampliación de las capacidades de la población para luego pagar los impuestos. Y al mismo tiempo, con, por ejemplo, los resultados de la Ley de Equidad Tributaria, con las reformas arancelarias que estamos haciendo, se están definiendo unas nuevas condiciones entre el ciudadano, el pagador de impuestos y el Estado, que al mismo tiempo que se recupera la legitimidad perdida luego de 28 años, de 25, 28 años de neoliberalismo, de promesas incumplidas, de frustraciones acumuladas, ¿no es cierto?, empieza a ver que el mandato popular empieza a cumplirse en un plan de gobierno, y eso se define en un proceso de reconstrucción de una relación mucho más sana, mucho más perdurable, que tiene su expresión en una cultura tributaria
que a diferencia del pasado reciente en el que hubieron logros básicamente desde la base de una actitud medio inquisitorial y persecutoria del SRI, ¿no es cierto? Ahora tenemos resultados importantísimos que tienen que ver más bien con esta situación de la incorporación, de la capacidad y de la voluntad de los contribuyentes de aportar al desarrollo del país. Por primera vez en la historia aparecen empresas que como parte de sus comerciales dicen, esta es una empresa que sí paga impuestos. O aparece, ¿no es cierto?, un esfuerzo, una campaña esta del RICE, que es una campaña de inscripción para pagar impuestos a sectores que hasta ahora han estado fuera del radar de los aparatos del Estado. En ese sentido, en menos de un mes hay 40.000 inscritos que quieren voluntariamente pagar impuestos. Y lo que se está viendo, ¿no es cierto?, es que a pesar de que el diseño de la ley de equidad tributaria era para reducir la carga impositiva, en los hechos hay un aumento de la eficiencia recaudatoria que empieza a mostrar resultados más allá de lo que estaba previsto recaudar. Doctor Páez, una de las observaciones y cuestionamientos que se ha hecho, voy a dar con nombres como acostumbramos, el economista Walter Espurrier, el economista Jaime Carrera del Observatorio de Política Fiscal, tenemos gente seria, gente responsable, han observado la dificultad de la sostenibilidad del modelo. Cuando usted señala que son derechos justiciables, es loable que con esta serie de derechos que establece la Constitución va a exigir el ecuatoriano. Yo citaría dos ejemplos: la atención a salud, la atención a seguridad social. Si no le cumplen, van a exigirle al Estado. ¿Cómo va a poder cumplir y sostener este modelo en la práctica? Le estoy dando algunas referencias, ¿no? Es decir, está ampliándose de manera significativa la base impositiva, se está aumentando la eficacia recaudatoria y esto está definiendo que sin necesidad de aumentar la tasa, en los hechos se ha bajado la tasa impositiva, se ha bajado la tasa arancelaria y tenemos ya resultados de mejoras recaudatorias en ambos campos, ¿no? Entonces esa es la clave. ¿Han cuantificado cuánto le va a costar esto? Claro, hay una cuantificación de eso, es una cuantificación que todavía tiene que afinarse de acuerdo a los últimos detalles que se están planteando, que se están estudiando a nivel de cada uno de los ministerios. Pero no tienen todavía. Tenemos una aproximación al respecto. ¿Cuánto sería? Que está muy por debajo de los 2.000 millones que se había salido a la luz. 2.000 millones anuales. No, no tiene nada que ver con los 2.000 millones anuales, es justamente el costo total de algunos de los compromisos que están allí, que les recuerdo, muchos de ellos ya estaban definidos en el referéndum de noviembre del 2006, como por ejemplo lo que tiene que ver... millones. Está entre 200 y 300 millones el costo anual ¿No los 2.000 que usted señala? No soy yo el que estoy señalando, Miguel, por favor, no ponga palabras en mi boca. Escuchamos por favor, me quita estos minutos que tengo que dedicar a aclarar el asunto, me quita de mi tiempo, ¿no? Mire, con buena voluntad hagamos una reunión lo más cordial, lo más fraterna posible. ¿Cómo no soy yo aquí? Sí, pero no soy yo, Miguel, el que estoy diciendo que son los 2.000 millones, estoy diciendo por el contrario, ni mucho menos de los 2.000 millones anuales. Pero más bien por el orden entonces de los 200. Sí, el orden de magnitud está alrededor de los 200 millones y les insisto, lo que cabe aquí es la ampliación de la base tributaria, que tiene que ver no solamente con la ampliación del pastel, porque luego de 2-3 décadas de haber postergado inversiones fundamentales para el país por ese fundamentalismo fiscalista, ¿no es cierto? Las obras hidroeléctricas, la nueva refinería, la vialidad, los nuevos puertos, los aeropuertos, una cantidad de inversiones sustanciales para mejorar, no solamente para ampliar el aparato productivo, sino para mejorar la eficiencia y la competitividad del aparato productivo, ¿no es cierto? Pues recién ahora estamos recuperando proyectos cuyos estudios estaban listos a fines de los años 70. Los proyectos hidroeléctricos, Mazar, Coca-Cola... Nadie duda de la importancia de esos proyectos. Sí, pero el problema es la sostenibilidad. Si es que nadie duda de la importancia de esos proyectos, ¿por qué no se los denunció en su momento para que el país asuma la construcción de esos proyectos? En el caso de Mazar, aquí perdóneme, lo hemos hecho permanentemente más de 20 años. Más de 20 años. Ojalá, Miguel, ese hubiese sido, ¿no es cierto?, el norte de toda la opinión pública para evitar que el aparato productivo esté tan atrasado. Pero no solamente tenemos ese problema, sino que a lo largo de todas estas décadas se ha invisibilizado, se ha proscrito a la economía popular, no solamente de las políticas públicas, sino hasta del propio discurso político, del discurso académico. 2-3 décadas de estar debatiendo entre el Estado y la empresa privada, ¿no es cierto?, si es que eran más corruptos, si es que eran más ineficientes unos u otros, y se dejaba por un lado a la empresa
a la pequeña, a la mediana, a la microempresa, al emprendimiento popular, a las cooperativas, a los artesanos, a las comunas, en fin, a los bancos comunales, a las cajas de ahorro, una cantidad de iniciativas populares, ¿no es cierto?, en el campo de la economía, que más o menos marcan entre las 2/3 y las 3/4 partes de la población económicamente activa y que han estado totalmente silenciados de todo este proceso. Y entonces esa energía social reprimida, esa capacidad de emprendimiento privado que ha estado totalmente bloqueado durante todas estas décadas, pues van a ser puestos, van a ser incorporados, van a ser puestos en orden, ¿no es cierto?, en un nuevo tipo de articulación entre la economía capitalista privada, la economía del Estado y esta realidad heterogénea, diversa, ¿no es cierto?, que ha ido constituyéndose con mucha creatividad desde la iniciativa popular. Bienvenido el economista Abelardo Pachano. Economista Pachano, y queda abierto para Gabriela, Carlos y Javier las preguntas. ¿Cómo sostener este modelo? Decía personalmente que es loable el que se haga una serie de obras preteridas en este país, pero ¿cómo sostener el modelo? Buenas noches, economista Pachano. Buenas noches, Miguel, y gracias por la invitación. Cuando uno lee el proyecto de constitución que está a la disposición y decisión de los ecuatorianos, y uno concluye el análisis de todos los capítulos referentes a los derechos que se incluyen en favor de quienes vivimos y somos parte de este país, y se determina cuál es el papel del Estado y las responsabilidades que asumen dentro de este, llamemos así, nuevo contrato social de del país, uno encuentra que en el fondo hay una definición muy clara de que nosotros tenemos un proyecto económico sustentado en la abundancia de recursos, porque hay una enorme inclusión de derechos de la más diversa naturaleza para los ciudadanos que se encuentran en distintas situaciones, que son exigibles de inmediato y que el Estado tiene que cumplirlos. Es una gama, es una variedad enorme, y indiscutiblemente que un planteamiento de esta naturaleza es un planteamiento que, teniendo un contenido ideológico, deja de lado el principio básico de la teoría económica que rige y que se fundamenta en la búsqueda de prioridades sobre la base de que siempre tenemos recursos escasos y de que tenemos nosotros que escoger qué es lo fundamental, qué es lo básico, qué es lo que nosotros debemos atender y a qué cosas tenemos que postergarlas. En segundo lugar, ¿quiénes deben atender esas necesidades? ¿A quiénes delegamos la responsabilidad del cumplimiento de las mismas? ¿Y cómo se deben hacer? ¿Cómo se deben enfrentar ese tipo de obligaciones? Las constituciones en el Ecuador, conforme ha ido transcurriendo la vida republicana, cada día son mucho más prolíficas en la entrega de nuevos derechos para los ciudadanos, de nuevas obligaciones. Que no se podía cumplir el 30% para la educación. Pero básicamente parten de este tipo de premisa, de creer que por la declaración de que hay un derecho, simplemente el Estado va a ser un cumplidor de esas obligaciones. Y luego vienen las frustraciones. Y la historia ecuatoriana está llena de este tipo de frustraciones. Yo no sé si esta constitución va a poder cumplirse, porque realmente hay una cantidad enorme. Inclusive esta constitución no parte del principio de que dice que aquí rige un régimen de derechos, sino que es una constitución de derechos, en donde los ciudadanos podemos ejercitar de manera individual, de manera colectiva, de manera directa, inclusive sin la presencia hasta de un abogado, podemos ejercitar los derechos que en ella se establecen para que el Estado cumpla con los mismos. Y eso indiscutiblemente que puede ser cuantificado de distintas maneras según la velocidad con las que queramos nosotros implantar o poner en vigencia los derechos. Si nosotros queremos poner en vigencia a partir de la aprobación, si es que se apruebe el día 28, que es un tema que está precisamente a consideración de la ciudadanía, y si todos queremos que se cumplan con eso de manera automática, yo creo que el gobierno tiene un problema, y un problema de envergadura. Yo creo que la cifra puede llegar a cualquier tamaño, porque va a depender de la forma como se quieran ejercitar ese tipo de derechos. Usted puede ejemplificar. A manera de ejemplo, para el sistema de seguridad social, la incorporación de las obligaciones
con contribuciones por parte del Estado como afiliadas a todas las amas de casa. Ese es un monto. ¿Sobre qué estamos hablando? 1.800.000, 2 millones de familias en el Ecuador, aproximadamente. Uno puede decir que hay 2 millones de familias en el Ecuador. Si somos 10 millones de personas, 5 por familia, 2 millones de familias, y digamos que hay unas 400.000 amas de casa que trabajan, entonces habrían 1.600.000 amas de casa que no trabajan. Hay que afiliarlas, hay que establecer un sistema mínimo, para poner un ejemplo igual al de las empleadas domésticas, establecer cuál es la carga patronal total por parte del Estado, porque aquí no va a haber contribución individual, porque no hay una remuneración, no tiene un salario, y el Estado tiene que hacerse cargo de toda la obligación. Que sería una cifra similar al 1,5 millones más o menos que está activo con el IES en este momento. ¿Cuánto significa esto? En términos anuales, hay una estimación ahí de la revista Vanguardia, yo simplemente la he visto, no he hecho más cálculos, he revisado eso, dice $900 millones. Si es $900 millones, tenemos un problema solo por ese concepto realmente importante. 900 millones anuales. Anuales, claro, porque esa es una obligación contributiva que duplica el monto o mejor dicho, el número de ecuatorianos que van a estar aportando a la seguridad social, y en este caso con cargo al Estado. El segundo elemento que me preocupa del análisis de la Constitución es el proyecto, el proyecto o el modelo de política económica que está establecido ahí. Más allá de la definición de qué es social y solidario, no me voy a quedar yo en la parte simplemente externa de la definición, sino que dice que este es un modelo que descansa en una relación equilibrada de sociedad, Estado y mercado. Y es la primera vez que yo encuentro una definición de un modelo económico de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque sociedad es algo bastante difícil de definir. Incluso dentro de la propia sociedad, las relaciones que hay entre los miembros de la misma son de la más diversa naturaleza. El Estado es quien nos representa a toda la colectividad y mercado es un instrumento. De tal manera que una definición de esta naturaleza me parece que es una definición que no deja clara la forma como vamos a conducir las relaciones de quienes formamos parte de esta colectividad. Yo siempre he visto a los modelos económicos en sus distintas manifestaciones como el producto de una relación de 3 grandes partes: trabajador, empresario y Estado. Son los 3 grandes actores de cualquier tipo de modelo económico. El modelo marxista, en donde el Estado es el gran conductor de todo tipo de decisión, donde el mercado no existe. El modelo keynesiano, que es una versión intermedia entre el modelo ortodoxo, luego derivado en neoliberal, en donde el mercado es el gran hacedor de todas las cosas y el resto estamos sometidos a sus designios, y el keynesiano, en donde el Estado tiene un papel intermedio, un papel regulador. Más allá de estas versiones de modelo, no tenemos, por lo menos que yo conozca, yo no he visto otro tipo de modelo que haya funcionado en el mundo. Etapas de protección, etapas de control de precios, etapas de autarquías, de crecimiento al interior. Pero hoy estamos viviendo un proceso de crecimiento sobre un modelo de integración mundial. Y la relación tiene que ser una relación equilibrada entre la persona, el trabajador, el profesional, aquel que desarrolla actividades individuales, el empresario, porque yo no veo que haya empresario sin trabajador, ni tampoco hay trabajador sin empresario, y los dos sin Estado tampoco existen. Cada vez que le han recortado la presencia de uno de estos, los resultados han sido realmente catastróficos. La versión pura del neoliberalismo, que trató desde el principio de colocarle al Estado en un rincón de la sociedad y sea el guardián del orden, en su versión más extrema de Adam Smith, cuando dice simplemente... O de Pinochet, ¿no es cierto? O de Pinochet. Puede ser con cualquier modelo político que se establezca. Son versiones que nunca llegaron a un puerto seguro. En cambio, y puerto seguro hablando en términos de mejoramiento de los índices de equidad, en donde la pobreza está siendo tratada como un elemento fundamental. Entonces, en ese sentido, a mí me produce problema el tratar de encontrar la forma como se va a estructurar un modelo que dice, por lo menos ahí, una relación equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, cuando debería ser una relación equilibrada entre trabajador, empresario y Estado.
cada uno con su rol, cada uno privilegiando las responsabilidades que debe tener adelante. ¿Estaríamos haciendo un ensayo económico, economista, planteando esta propuesta en la Constitución? Yo creo que sí, desde el punto de vista de una versión de modelo económico. Yo no lo he conocido, por lo menos, a un modelo de esta naturaleza, en donde tengamos una combinación puesta de un conjunto de elementos dispares que forman la sociedad, en donde inclusive por la definición constitucional, aquí estamos hablando de una sociedad multicultural, pluricultural, de tal manera que con todas las diferencias y todo, entonces esa sociedad con el Estado y con un instrumento que es el mercado, cuando lo que deberíamos más bien es hacerle transversal, si ustedes quieren, a la relación para que el trabajador tenga una buena remuneración, el empresario tenga una motivación para llevar adelante la generación de empleo y el Estado cumpla con sus responsabilidades sociales. ¿Qué es lo que me interesa a mí? A mí no me interesa que el Estado haga plantas hidroeléctricas. Yo creo que las plantas hidroeléctricas las podemos conseguir con una buena relación del Estado con inversionistas privados en condiciones que nos aseguren servicios en precios y en calidad adecuados. Y más bien guardarme esos recursos para el desarrollo de los problemas de carácter social. Pero economista, solo una cosa, sin embargo, ese modelo donde usted plantea una relación trabajador, empresario y Estado, digamos, desconoce, me parece, de alguna forma, otras formas de organización económicas, como las que se plantean ser reconocidas en el proyecto constitucional. Básicamente estas economías dadas a llamar solidarias o cooperativistas, comunitarias, donde no necesariamente hay un trabajador y un empresario, donde el empresario y el trabajador casi es el mismo. Entonces quizá buscar un equilibrio solo en esos tres parámetros desconoce otro mundo económico que existe en el país. No, son distintas formas de relacionarse entre estos tres grandes elementos. Una economía solidaria no es aquella que se define como tal, sino aquella que propende a una mejor distribución de la renta, a una mejor distribución de las oportunidades, a una mejor distribución de los ingresos. Una economía solidaria es aquella que dentro de la misma puede formar unidades de producción en donde los emprendedores sean absolutamente todos los miembros de la colectividad. Y no por ello deja de tener una relación razonable y equilibrada entre quienes configuran el papel del trabajador y quienes configuran el papel del empresario. Incluso en escalas inferiores los papeles pueden estar confundidos, pero la relación de los dos con el Estado tiene que ser una relación armónica, constructiva, clara, estable. Y los ejercicios que se han hecho sobre esta base son exitosos en el mundo. En América Latina tenemos unos 6, 7, 8 ejemplos de resultados exitosos en equidad, con crecimiento. En Europa hay algunos casos inclusive dramáticos de cambios de realidades sobre este tipo de organización, en la cual cada uno tiene su papel. El mercado tiene su papel. El mercado es un instrumento con el que se trabaja. No es la panacea, no es el fin de una organización económica. Es un medio a través del cual vamos a conseguir las mejores condiciones para la satisfacción de las necesidades de las personas. Porque un mercado lo que tiene que hacer es darle la oportunidad al consumidor, que es el primer elemento de la colectividad, no el productor, sino el consumidor, de que tenga productos de calidad y a precios adecuados. Y en ese sentido, por ejemplo, políticas que buscan la protección, y aquí me preocupa, por ejemplo, en la Constitución, cuando habla, para sentar un tema, habla de todo lo que es este famoso nuevo concepto que es la seguridad alimentaria. Al definir la seguridad alimentaria dice, el Estado debe proteger a la producción agrícola a fin de que no dependa de las importaciones de productos. ¿Cuál es la forma como yo pienso? O como yo creo. La manera como nosotros podemos tener nosotros seguridad alimentaria es propiciando la inversión agrícola para que sea productiva, para que sea eficiente y compita con la importación. Vamos a una pausa y volvemos con los invitados especiales de hoy en este tercer foro sobre la situación económica. Doctor Páez, en función de lo que ha explicado el economista Pachano, hay algunos temas muy puntuales para tener una explicación ya oficial. Por ejemplo, planteaba que ese proyecto de constitución en el ámbito económico se sostiene en la abundancia de recursos. Ponía como ejemplo el caso de las amas de casa que serían incorporadas a la seguridad social con se requerirían al menos $900 millones. Y también esto de que estaríamos ensayando un modelo económico
Quizás ahí esas dudas son las que también generan... Podemos definir ese modelo. Mire, no, pero yo quisiera empezar saludando la actitud de Abelardo, ¿no? Hay un, obviamente no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que plantea, pero hay una articulación de argumentos serios que parten del reconocimiento de un texto real y no sobre la base de construir hombres de paja o textos de paja. Primero se empieza, por primera vez que oigo, ¿no es cierto?, que quienes están en contra de la Constitución dicen, no hablan de que es un modelo estatista. Reconoce que dice claramente que debe haber un balance entre el Estado, el mercado y la sociedad. Primer punto que yo saludo, me parece que ese debió haber sido el tenor de la discusión respecto a un asunto tan serio como es una Constitución. Lastimosamente, el debate de pacotilla, justamente poniendo en los labios de otros cosas que no se han dicho, ¿no es cierto?, o poniendo en los textos de la Constitución cosas que no se afirman, no sean malitos, quítenme el aire acondicionado porque estoy con una alergia terrible, gracias. Eso es lo que ha hecho daño, ¿no es cierto?, y ha llevado a la situación de descalificar a los contertulios, ¿no es cierto?, diciendo que se trata de una Constitución satánica. Entonces, no, eso me parece que es muy importante. Lástima que la invitación llegue tan tarde en el debate, pero hubiera sido muy saludable poder tener estos debates académicos, técnicos. Hemos estado con debates de otros. Pero yo he oído una cantidad de debates de argumentos absolutamente baratos, ¿no? Es decir, el asunto de atribuir a esta Constitución un carácter estatista, ¿no es cierto?, está diciendo lo que está diciendo el texto de la Constitución y lo que ha sido la actitud permanente de construcción de esta política económica de nuevo tipo. Un balance entre los mecanismos de coordinación, porque mire, yo ahí empiezo a diferir con lo que decía Abelardo hace un momento. No estamos hablando de los sujetos económicos. Cuando hablamos del Estado, del mercado, de la sociedad, estamos hablando de distintos mecanismos de coordinación. Con sociedades estructuradas como las nuestras, o sea, sociedades complejas como las que vivimos, cuando se ha roto a la economía natural en la que la relación entre producción y consumo era directo, es decir, las intenciones, las cantidades y las calidades de la producción estaban directamente relacionadas con las posibilidades de consumo, con relaciones inclusive afectuosas, ¿no? Como el hecho de que la mamacita, uno está con gripe y le coge y le hace un buen sancocho, por ejemplo. Entonces hay una relación directa del productor con el consumidor. Y eso, digamos, con una serie de mediaciones rituales, con una serie de mediaciones de parentesco, una serie de mediaciones culturales. En las economías naturales, ¿no es cierto?, sobre la base de principios de reciprocidad y de redistribución, estuvieron presentes en los mecanismos de asignación de recursos, de distribución de los frutos de los medios de producción, etcétera, etcétera. Con el avance de la sociedad, la complejización de las sociedades, aparecen tres grandes mecanismos de coordinación de decisiones que se toman a espaldas unos de otros. O sea, sin que haya ninguna posibilidad de coordinación o de acuerdo de antemano. Entonces, el uno es del Estado, con definiciones de comando y control. El otro es del Estado, el otro es del mercado, ¿no es cierto?, que cuando opera bien, cuando no es controlado por unos cuantos monopolios, cuando no está al servicio de ciertos intereses específicos, puede dar lugar, ¿no es cierto?, a unos flujos de información que permitan que estas fuerzas anónimas de la oferta y la demanda den resultados más o menos potables, y finalmente se tiene a la sociedad con una serie de otro tipo de mecanismos de organización y otro tipo de lógicas, la solidaridad, la confianza, estos elementos un poco atávicos, pero que pueden ser renovados y recuperados para el siglo XXI en términos de otro tipo de perspectiva, ¿no es cierto?, mucho más humana, de recuperación de la comunidad global, dadas las condiciones que ofrece ahora la tecnología, ¿no es cierto?, que definen otras posibilidades de definir cuáles son las condiciones, las posibilidades y la orientación de la producción, de la inversión y también del consumo, porque no hay que endiosar tampoco al consumo. El endiosar al consumo, el poner al consumo como la motivación fundamental de la sociedad, la soberanía del consumidor, es justamente lo que ha llevado a una situación de insostenibilidad en el planeta, ¿no es cierto?, en el que estamos en una situación en la que no solamente se está poniendo en cuestionamiento el propio modo de producción, sino el propio modo de vida. Estamos en una encrucijada civilizatoria a nivel global que requiere, ¿no es cierto?, recuperar la sensatez respecto a lo que debe ser justamente el buen vivir. La economía de lo suficiente en el norte, la economía de lo necesario en el sur. Y en ese sentido yo creo, si me permite, yo creo que es importantísimo ubicar
que esto que se quiere plantear como un experimento, como una cosa así medio esotérica, nada más lejos de ser eso, es decir, al contrario, puede ser que en algunos sectores este tipo de ideas de lo social y lo solidario no se pueda entender siquiera, no tenga cabida. Porque el homo económico no es solamente una aberración de la teoría, es una aberración también de la realidad. O sea, el hecho de pensar de que el hombre solamente piensa en términos de la codicia, en términos del cálculo económico, no es una aberración solamente de los economistas en los libros de los primeros años, ¿no es cierto?, de la carrera, sino que a veces sí está interiorizado en la cabeza y en la cultura de la gente. Pero en los hechos eso no es saludable. Hay otras condiciones, hay otras posibilidades, y lo han mostrado la gente. Aquí en el Ecuador, por primera vez en la historia, no solamente son los teóricos, no solamente son los académicos, no solamente son los técnicos, los que han informado, los que han contribuido a la redacción de esta Constitución. También hay una síntesis de la experiencia vital de muchísima gente, que mientras hubieron los banqueros, sin alusiones a Abelardo, pero los banqueros de cuello y corbata, con millones de dólares, manejando todos los días millones de dólares, con la mejor infraestructura, ¿no es cierto?, daban lugar a las dificultades que tuvo el país, con algunos sectores, obviamente no todos, con algunos sectores que en el medio de la inoperancia, la incompetencia y la corrupción, con todo el apoyo del Estado, con el apoyo de la Constitución vigente, que en la transitoria 42 decía que el Banco Central tenía que darles toda la plata a los bancos que quieren, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la academia a nivel internacional, del discurso único que se planteaba el fin de la historia, que no había otra alternativa justamente que la noción esta del cálculo económico y de la codicia como el único principio rector de la economía. Mientras ese sistema se desplomaba, en medio de la vergüenza, en medio de la frustración, en medio del dolor de la gente, pues la gente más pobre, el hombre, el ecuatoriano de a pie, de poncho, ¿no es cierto?, de guayabera, de guayabera y alpargata, estaba haciendo lo posible, peleando a veces con la contabilidad, con las sumas y restas, y empezaban a florecer justamente las cooperativas, las cajas de ahorro, los bancos comunales, una serie de iniciativas financieras populares, una serie de opciones de populares de emprendimiento, ¿no es cierto?, que iban marcando justamente, si me permite, que iban marcando justamente eso del modelo, que iban marcando abundancia de recursos, que iban marcando justamente aquello de lo social y lo solidario. No es posible entender a toda esta gama de opciones, a esta diversidad de emprendimientos que ha ido creando la gente, ¿no es cierto?, en su afán de sacar adelante a su familia, a su comunidad, ¿no es cierto? No es posible entenderlo únicamente desde el mero cálculo económico, desde la mera codicia. Inclusive, mire, si la mediana empresa, la pequeña empresa, así haya inversiones de capital, así haya contratación de trabajadores asalariados, ¿no es cierto? La lógica fundamental de estas unidades productivas es la vida de la familia, es la economía del trabajo. No es la economía de la ganancia, de la rentabilidad, de la acumulación per se, como es el caso de la gran empresa capitalista. Pero eso no limita las aspiraciones empresariales. Eso no limita en absoluto, pero sí marca, ¿no es cierto?, la lógica de la producción, de la inversión y de los lazos, del tejido social que se va creando. Usted no puede entender el funcionamiento, por ejemplo, de una parcela que está produciendo papa, que además está ligado a una serie de valores tradicionales, rituales, priostazgos, parentescos, obligaciones, una serie de condicionamientos culturales, ¿no es cierto?, solamente por el precio de la papa o por la rentabilidad que se obtenga del precio de una papa, frente a lo que es una plantación en la que solo se produce, por ejemplo, si es que se logran ciertos márgenes de rentabilidad, no cualquiera, ciertos márgenes altos de rentabilidad apropiados con el monto de inversión. Entonces, lo que es importante aquí, y es a lo que yo me quería llamar la atención, es que aquí estamos hablando de dos conceptos distintos. No es importante ese equilibrio que mencionaba, Abelardo, hace un momento, entre el capital y el trabajo, el Estado, en fin, pero aquí estamos hablando de distintas lógicas de funcionamiento de la economía, de distintos mecanismos de coordinación que se están poniendo ahora, por primera vez, en un ámbito de armonía dinámica, no como en el pasado bajo el neoliberalismo, en el que se planteaba la dictadura del mercado, la dictadura del capitalismo salvaje, la dictadura de un mercado dominado por los grandes oligopolios. Y ahí si yo respondo, vamos. Pero ahora en el proyecto de constitución que se plantea, si bien es cierto, usted plantea que haya una coordinación entre Estado, mercado y sociedad, ¿cómo se puede lograr eso si en la Constitución? Gabriela, no soy yo, es la Constitución la que define eso, ¿no? A pesar de todo el proceso de desnaturalización. Pero ¿cómo se puede lograr eso si la mayor parte de decisiones recae sobre el Ejecutivo? No, por el contrario, justamente es a eso lo que estoy yo haciendo referencia
referencia desde mi primera respuesta. ¿Y cómo garantizar los derechos de todos los ciudadanos que están dentro del proyecto de constitución cuando todas las decisiones están dentro del Ejecutivo? Yo tengo el reloj al frente, me está dando menos tiempo que Abelardo, usted no me deja completar las ideas. Mire, lo que estamos viendo es justamente que la posibilidad del desarrollo está no en el Estado. Esa es la deformación que han querido hacer algunos detractores frente a un texto constitucional que es muy claro. Está en la economía popular, en esta nueva armonía entre la economía capitalista privada, pero no la vieja economía capitalista privada, no la empresa privada basada en la codicia, en el acaparamiento, en el capitalismo de la exclusión, en el capitalismo de la restricción, en el capitalismo de la expulsión, sino más bien esta nueva economía capitalista privada, esta nueva empresa privada con responsabilidad social, con responsabilidad ambiental, con responsabilidad con respecto al Estado y por tanto con responsabilidad intertemporal y con las otras generaciones. Con un Estado, pero no el viejo Estado corrupto, capturado justamente por esas mafias que tenían agendas del sector privado, de las oligarquías del sector privado que le hacían inoperante, poco transparente y absolutamente ineficiente, ¿no es cierto? Sino un Estado que realmente se convierta en un instrumento del interés de la nación. Pero es un Estado que está presente en todas las áreas estratégicas, es un Estado que quiere estar manejando todas las áreas un instrumento fundamentales del desarrollo. Y el tercer gran protagonista, que insisto, ha sido silenciado, en algunos casos criminalizado por el actual marco legal y por la actual Constitución, que es justamente esa economía popular y solidaria que corresponde a las 2/3 partes, 3/4 partes de la población. Es tan grave el asunto que ni siquiera es posible reflejarlo con claridad a este sector en las estadísticas, a pesar de que tiene una presencia tan fundamental en la economía y en la sociedad ecuatoriana. Y justamente lo que queremos con esto es desbloquear todas esas restricciones, todas esas exclusiones, todas esas proscripciones que han operado sobre la economía popular para que sean millones de cabezas, millones de sueños los que empiecen a desplegarse y puedan generar, ¿no es cierto?, otras posibilidades para el desarrollo del país. Y ahí está justamente la clave de la sostenibilidad. El problema fundamental, me decía usted, del asunto de estos derechos que ahora, a diferencia de las otras constituciones, sí son garantías, sí son justiciables, o sea que sí se los puede demandar, está en el hecho de la ampliación de la base fiscal. La posibilidad clara, y eso ya se está demostrando ahorita, porque mire, parte de las diatribas, ¿no es cierto?, de la oposición era decir, es que la ley de equidad tributaria es una ley fiscalista que nos está aumentando los impuestos. Y el gobierno todo el tiempo decía, no, por el contrario, esta es una ley que va a bajar los impuestos. La ley de equidad tributaria reduce la tasa de impuestos porque el objetivo fundamental de la ley es garantizar una cultura de equidad horizontal, vertical, intergeneracional e interregional que permita justamente crear las condiciones para que la gente vaya despertando una conciencia de relegitimación, como bien decía Abelardo hace un momento, de recuperación de ese pacto de convivencia. Pero de una u otra manera lo hemos llevado a los ecuatorianos hasta ahora, y eso ya empieza a tener resultados. Pero no se piensa en las recaudaciones tributarias y en las recaudaciones arancelarias. El mismo proceso se puede hablar en el caso del Instituto Ecuatoriano. Pero los subsidios serán sostenidos en el tiempo. Permítame completar la idea. Sí, en el caso de la seguridad social tenemos justamente ese problema. Mire, la gente no paga, la poca gente que paga el seguro social, que se inscribe en el seguro social, ¿no es cierto?, lo hace a regañadientes. Hay inclusive algunos trabajadores que, con la conciencia, ¿no es cierto?, de los pésimos servicios del seguro social histórico actual, ¿no es cierto?, dicen, yo, ¿para qué me voy a afiliar al seguro? Y por eso son cómplices, obviamente cómplices entre comillas, porque son la parte más débil de la cadena, ¿no es cierto?, cómplices de la verdadera culpa que está en el empresario, en el empleador que no le da la gana de pagar, con una mora patronal terrible, ¿no es cierto? Entonces, hay un problema, ¿no es cierto?, de subregistro, eso no justifica, pero explica el desastre que es el desastre que es ahorita el seguro. No justifica, pero explica. Exactamente, pero justamente lo que estamos es transformando esa situación, ¿no es cierto? Frente a una situación neoliberal en la que inclusive de hoy no ha cambiado, ¿no? Hay cambios importantes en los para el ciudadano. Para el ciudadano. Todavía hay problemas de salud, administrativos. Es imposible cambiar décadas y décadas de inoperancia en las que, insisto, es la captura institucional, es el hecho de que fue secuestrado por ciertas mafias cuya agenda estaba ligada a ciertos intereses oligárquicos, a ciertos intereses de grupos privados, las que define la crisis del seguro social, tanto en la atención de salud como en la atención de las otras prestaciones sociales. Y hay una respuesta inmediata, lo que el Fondo Monetario Internacional prohibió en varias cartas de intención.
El asunto del crédito hipotecario, ya por fin sale, pero oh casualidad, hubo por ahí un problemita, ¿no es cierto?, en el sistema informático que ya retrasó una vez más. De esto, por favor, ecuatorianos, tenemos que curarnos en sano. Es decir, vamos a encontrar una cantidad de problemas porque se puede cambiar la Constitución, se pueden cambiar las leyes, pero lo más difícil es cambiar la actitud, la mentalidad, la cultura de la gente. Ahora, el llamado, la oportunidad histórica es justamente para renovar, como decía Abelardo hace un momento, renovar este pacto de convivencia, este contrato social, para poder sacar adelante al país en esta oportunidad histórica que se nos presenta. Ahora, pero este modelo garantizará todos los subsidios, garantizará 30 años de la producción de manera mucho más sustentable, mucho más sostenible. Pero doctor, mucho más democrático. No ha respondido al tema de cómo financiar todos estos ¿Cómo va a financiar todos los subsidios? ¿Cómo va a financiar? Seguridad social. Sí. Me parece que no terminó la idea. El asunto. A ver, hay tres factores fundamentales. Sobre todo a base de ampliar la base en el asunto tributario, en el asunto arancelario, en el asunto pensional, hay tres variables fundamentales, digamos, en la cuestión de ingresos. Si es que se quiere tener propuestas mucho más ambiciosas, se necesita primero ampliar la base. Segundo, cambiar la tasa. Tercero, mejorar, subir o bajar. Es decir, que nos viene otra... Y tercero, mejorar la eficiencia recaudatoria. Vendrá otra reforma tributaria. Pero ¿cómo va a garantizar las jubilaciones de todas las amas de casa que van a ser afiliadas? Si me dejan responder, estoy tratando de responder la cuestión. Estoy tratando de dar argumentos de cada una de las cosas. A ver si precisamos para agilizar. Lo dije desde el principio muy ágilmente, rapidito. Hay que ampliar la base tributaria. Hay que ampliar la eficiencia recaudatoria y bajar la tasa impositiva. Y eso es lo que se ha hecho con la ley de equidad tributaria. Eso es lo que se ha hecho con las reformas arancelarias. Hemos bajado los aranceles. Tenemos ahorita los niveles más bajos de aranceles. A propósito de todos aquellos que piensan que estamos regresando a los años 70, la política estatista, proteccionista, del cepalismo de los años 50, hemos bajado los aranceles a los niveles más bajos de la historia del país, a los niveles más bajos de América Latina en lo que tiene que ver con la importación de bienes de capital y materias primas, justamente para propiciar, para crear una estructura de incentivos de mercado para que la economía capitalista privada y la economía popular puedan relanzar el crecimiento. Si se aumenta el pastel, aumenta la base tributaria. Y si al mismo tiempo, y es la base tributaria, la base de afiliados, y si al mismo tiempo se está generando una cultura, ¿no es cierto?, de relegitimación del Estado, de recuperación de los valores perdidos justamente por estas décadas de frustraciones, de mentiras, de engaños en las políticas públicas, pues va a haber una actitud voluntaria de la gente, y me permito recordarles que había mencionado esos 40,000 nuevos registrados en el RICE que voluntariamente quieren pagar impuestos, esas empresas que empiezan a decir con orgullo, esta es una empresa que sí paga impuestos. Hasta hace poco es la cultura de que solo los tontos pagan impuestos. Estamos cambiando esa situación. ¿Pero cuánto representa eso? Esto es un cambio importantísimo. Tenemos un aumento del 40% en la recaudación del impuesto a la renta en lo que va del año, Miguel. Pero eso será suficiente para cubrir el gasto primario que solamente en este primer semestre ha subido 140%. Así es, mi muy estimada Gabriela. Mire, y le estoy comentando con ejemplos muy concretos. No solamente que es suficiente, sino que no solamente estamos hablando de una constitución que sirve para las épocas de abundancia. Pero hay un ejemplo concreto. En el año 2003 hubo un aumento de la recaudación de los ingresos petroleros del Estado, del país, de más del 28%, cerca del 30%, dependiendo de cómo se mide el asunto. Si hay algunos elementos que hay que incorporar ahí para completar el 30%. Y sin embargo, el Estado recuperó muy poco de eso porque los contratos... Pero me va a permitir que... No, lo que pasa es que también por el tiempo queríamos dar la palabra al economista Pachano para tener un diálogo aquí con los invitados. Le estoy comentando de por qué no es solamente un problema de la abundancia, es un problema también de la forma como se administran los recursos. Obviamente, ese aumento del 30% en los ingresos petroleros correspondió a muy poco de ingreso del Estado, justamente porque el tipo de contratos petroleros que existían al momento eran 80% para las compañías y 20% para el Estado. Pero de lo poco que entró para el Estado, se dedicó al pago de la deuda externa y bajó en términos nominales la inversión pública. Aumentó el gasto corriente, pero disminuyó el gasto de inversión social en educación, en salud, en vivienda, en bienestar social. Aumentó el desempleo, obviamente, y aumentó la pobreza del 24.3 al 28.8%, a pesar de que subió el PIB en el 8%. Ese tipo de crecimiento empobrecedor ya no va más.
Es posible administrar los ingresos, es posible administrar los recursos de manera que pongan en primer lugar el buen vivir, la vida digna de la gente. Economista Abelardo Pachano, si usted decía en su primera intervención que este modelo está sustentado en la abundancia de recursos, si es que esos recursos no pueden llegar en la capacidad de cubrir todo, yo me imagino, luego de buena fe, si los 13 millones de ecuatorianos, o por lo menos los 9 millones de ecuatorianos, fuera de población económicamente activa, se ponen a demandarle al Estado, con estos derechos justiciables, ¿qué va a pasar con el Estado? Le digo también sin un afán de escandalizar, ¿qué va a suceder con la dolarización? El presidente Correa en reiteradas ocasiones ha dicho que no va a echar abajo la dolarización, pero por la fuerza de los hechos, ¿qué puede pasar? Ay, Miguel, cuando uno hace una revisión histórica de los modelos económicos aplicados en el Ecuador, no nos vamos a ir a etapas muy pretéritas, pero solo en etapa democrática, un denominador común que encuentra en la aplicación de las distintas políticas económicas, muchas inclusive diferentes dentro de un mismo gobierno, es el papel desestabilizador crónico del propio Estado con el gasto fiscal. La política fiscal, a partir de la década de los años 70, perdió compostura en el país. La incorporación del petróleo y la falta de un acuerdo nacional y de una definición de objetivos claros por parte de qué queríamos construir con nuestro país o qué queremos que sea nuestro país, llevó a que a partir de la década de los años 70 tengamos una insurgencia de un factor que a la larga se convirtió en un gran desestabilizador de nuestra economía, que es el endeudamiento público. El endeudamiento público hasta principios de la década de los años 70 existía, pero era razonable, reducido, estaba controlado, se lo utilizaba con gran discreción. Pero a partir de la segunda parte de la década de los años 70 empieza la etapa del endeudamiento agresivo y no hemos concluido el proceso hasta los días actuales. Obviamente hemos llegado a etapas en donde el endeudamiento se convirtió en el dogal del crecimiento y de la estabilidad de la economía. Sin que haya mejorado el nivel de vida de los ecuatorianos. ¿Qué pasó con eso? Y yo creo que hay que ser relativo en el análisis, Miguel. No ha mejorado en la medida que nosotros quisiéramos que mejore. Pero no todos los indicadores son indicadores de una economía absolutamente destrozada. Eso es desconocer los méritos que cada una de las distintas políticas económicas han tenido, pero que en el fondo no han podido sostenerse precisamente porque han sido incoherentes, han sido inconsistentes. El Estado no ha sido responsable y no ha mantenido una línea de gestión pública que le lleve a cumplir con sus obligaciones básicas y fundamentales. Hablemos de educación, hablemos de salud, hablemos de bienestar social, que son las áreas que a uno le interesa desde el punto de vista de formación del capital humano. La calidad de la educación pública es de mediocre a mala. Y yo no veo en esta Constitución, en este proyecto de Constitución, un indicador que nos diga que hemos cambiado los puntos de referencia para que la educación y el gasto en educación no sea solo cuantitativamente superior, sino que sea cualitativamente mejor. Que el estudiante que va a una escuela o un colegio público tenga un nivel de aprendizaje que le vuelva competitivo, no solo en el mundo ecuatoriano, sino en el mundo de hoy. Que le formen de una manera responsable. En salud es exactamente igual. Aquí más bien lo que estamos nosotros es generalizando conceptos de gratuidad relativos, porque inclusive dentro de las definiciones constitucionales de la gratuidad de los servicios públicos hay determinado tipo de condicionamientos que a uno parecería ser que la educación pública puede ser gratuita, pero bajo un sistema casi de beca para determinado tipo de niveles. Pero Abelardo, se habla de excelencia, ¿no es cierto? Por favor. Se habla de excelencia. Por eso hay unas partes de lo cualitativo, ¿no? Sí, pero yo te digo, viendo el concepto y el mensaje general, ¿cuál es el tema de fondo acá? Y vuelvo otra vez sobre esto, Pedro. Yo hasta ahora no sé, o por lo menos yo he aprendido
que nosotros podamos construir un modelo en el cual no tengamos bien claro el papel de cada una de las distintas variables que conforman ese modelo. Nosotros para crecer necesitamos invertir. Sin inversión no hay crecimiento. Eso, yo creo que si alguien me puede decir que hay algún tipo de sociedad que sin inversión ha podido crecer, pues realmente estaríamos descubriendo un nuevo esquema. Eso es fundamental. Y la inversión en el Ecuador en un 75% ha sido sostenida por la actividad privada. El 25% es proveniente de la actividad pública. Y la actividad pública se ha dedicado en algunos casos inclusive a determinado tipo de campos que no son los socialmente más rentables. Ha descuidado la educación. ¿Cuál es lo que decía Miguel? Lo que decía Miguel, y voy a ir a los temas. En educación nunca cumplió con el 30% de asignación presupuestaria para la educación y nunca evaluó la calidad de la misma, sino que se sometió a un sistema, yo diría, de negociaciones de pesos y contrapesos, de presiones políticas para el mantenimiento de un sistema. Pero esa inversión solo puede establecerse en condiciones altamente rentables para el país si los papeles del Estado y de las actividades privadas están perfectamente definidos. Pero, doctor, solo una cosa para hacer una puntualización. En el artículo 285 sí menciona que dentro de la política fiscal dice tendrá como objetivo específico, y menciona en dos partes el tema de la inversión, el financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos, uno de los objetivos. En el tercer punto dice la generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios socialmente deseables y ambientalmente aceptables. Es decir, si hay un compromiso constitucional para que ese elemento clave de la inversión sea parte de una ejecución gubernamental y en general de la ejecución estatal en los diferentes entes que lo componen. Claro, Carlos, y eso está ahí, está escrito. El problema que hay es que, por ejemplo, cuando habla de soberanía alimentaria y cuando habla de política de producción, habla de la necesidad de mantener un modelo de protección y no un modelo de competitividad. Entonces, usted por el un lado está tratando de promover la inversión y por el otro lado está poniendo como contrabalance un sistema que es un sistema de protección y de control de precios. Dice precisamente el artículo 335, y usted debe tenerlo ahí en el proyecto de Constitución, que se establecerán controles de precios para proteger la producción nacional. Para proteger la producción nacional, lo mejor que puede haber es generar competencia, abrir los mercados, hacer que haya más productores. Pedro decía que salga la economía popular, que rompamos las cadenas de intermediación, no que las protejamos, no que al agricultor pequeñito que está en un pueblo por alguna de las provincias centrales le dejemos a la aventura para que pueda comercializar, sino le ayudemos a que salga al mercado y que ponga su producto, que sea eficiente, que le demos tecnología, pero no que le controlemos el precio. Es decir, la visión que uno puede tener de una economía que va a generar producción, no solo para el ámbito interno, que es otro tema en donde hay unas declaraciones en el proyecto que dice la producción nacional será dedicada fundamentalmente para el consumo interno. Está bien, pero lo que nosotros tenemos que decir es, lo que queremos es tener un papel protagónico en ese mundo lleno de oportunidades que está en este momento alrededor de nosotros. Y aquí Pedro decía, oye, el tema es que nosotros tenemos que romper ese tipo de cadenas, tenemos que romper ese tipo de prisiones que existen para la economía popular. Ah, por supuesto, una de las formas es incorporarles a la economía formal a los pequeños, a los microempresarios a esta economía. ¿Cuál es la población económicamente activa urbana del Ecuador? 4,5 millones de ecuatorianos. Esos son los que estamos en capacidad de trabajar. ¿Cuántos son afiliados a la Seguridad Social? 1,5 millones. Son 3 millones que no están afiliados a la Seguridad Social. ¿Cuántos de esos 4,5 millones están o usan los servicios del sistema de cooperativas, del sistema de bancos, de microcrédito? Casi 3 millones de ecuatorianos.
Se han incorporado una gran cantidad. Lo que hay es que potencializar ese tipo, pero tenemos nosotros que respetar los principios básicos de los juegos que nos corresponden establecer a cada uno de nosotros dentro de esta sociedad. Porque si no, cuando nosotros tenemos un Estado que avanza en una dirección de gasto excesivo, se nos producen las deformaciones que, por ejemplo, tenemos hoy. Tenemos una inflación del 10%. Y esa es una inflación que nos molesta a todos. Y que molesta más a los que menos tienen. Y el otro día yo le escuchaba al presidente del Banco Central en un foro en el que participé con él, y él decía, la explicación dentro del 10% del impacto de la modificación de precios de los mercados internacionales es 3.8. Eso quiere decir que hay 6.2 puntos porcentuales de la inflación que es producto de una mala gestión económica nuestra. Porque si solo 3.8 es producto del impacto internacional, algo estamos haciendo mal aquí adentro. Y estamos haciendo mal porque hay una gestión de gasto público que está desbordándonos a los ecuatorianos. Lo que usted decía, está creciendo el gasto público más del 100% o el 40% en determinado tipo de rubros. Eso no lo podemos sostener en el mediano y en el largo plazo. Y puede ser un detonador que vaya en contra de realmente los principios del manejo de un modelo ortodoxo. Economista, en ese sentido, la fijación de precios, ¿en qué medida impacta en la inflación del 10%? Si hay una medida yo tengo otras estimaciones, Abelardo. ¿Voy a poder contestar eso? Sí, ¿no? termina el economista Pachano y pasamos. Por supuesto, y para eso estamos. El tema es de que los controles de precios en economías de mercado son absolutamente ineficientes. El ejemplo de la harina de trigo y el precio del pan. Uno cuando va a comprar el pan encuentra en una esquinita de la panadería el pan de 10 centavos, que es un pan de condiciones absolutamente, yo diría, mínimas de aceptabilidad, y el resto del pan nos están vendiendo en las condiciones de mercado. Y es obvio, por ahí no está la solución en esto. Lo que nosotros tenemos es que ver si en el caso del pan nosotros no tenemos que cambiar los hábitos de consumo, modificar los hábitos de consumo. Sin embargo, hay que reconocer que en el proyecto de Constitución hay unos tres o cuatro elementos que son bien importantes en la definición de la política fiscal y que parecen neoliberales. Y los voy a citar y me parecen interesantes. Dice, por ejemplo, en el tema de la política fiscal, dice lo siguiente. Dice, primero, y es algo que Pedro mencionó y que me parece que es bien importante, el servicio de la deuda pública ha sido puntualísima en este gobierno, puntualísima. Y me parece que está bien que paguen la deuda pública. Por primera vez se paga más la deuda social que la deuda pública. No importa, pero desde la época de Hurtado, ¿no? Más allá, puntualísimo. No es más allá, es Segundo, muy importante eso. La prioridad es la vida. transitoria 42, Pedro, simplemente para recordar la historia, fue votada con el apoyo mayoritario de los partidos que hoy son de gobierno. El MPD... ¿Existía Alianza País en esa época? No, Abelardo? Son aliados de gobiernos. ¿Existía Alianza País en ese momento? No, pero está diciendo que son los partidos mayoritarios de gobierno. El partido mayoritario de gobierno Pachacuti, Abelardo. El partido mayoritario de gobierno tengo entendido que es Alianza País, bueno, está bien, al cual, entre otras cosas, yo no estoy afiliado. Pero por favor, a ver, tratemos de mantener termina la idea y pasamos. Sí, por favor. Doctor Páez, termina la idea del economista Pachano y usted va a tener la palabra. Seria, ¿no? No, absolutamente la seria. transitoria tú mencionaste, no así yo. Es, pero no hay un partido mayoritario del gobierno, tengo entendido que es la Alianza País. Pero como yo quiera, estamos hablando de MPD, Pachacuti, Partido Socialista, votaron esa disposición transitoria 42, y el origen es otro. Pero se puede discutir, no estoy para eso. Habría que la historia juzgue a quienes han votado a favor de la disposición 42. Pero vean lo que dice, y de todos los banqueros corruptos que se beneficiaron de eso. Por supuesto, si eso y ellos tienen que pagar por eso. Así es. Pero ¿qué dice? Por primera vez en 10 años, ¿no? ¿Cuál es el artículo, economista? El artículo 290. Pone en los numerales 1 y 3 del 290 límites y condiciones al endeudamiento. Límites y condiciones. Segundo, el artículo 135 determina que la Asamblea no puede crear o eliminar tributos. Es algo que se estableció en la Constitución del 98 y que fue considerado neoliberal.
Sin embargo, se contradice con el artículo 120 que sí le permite a la Asamblea... No hay tal contradicción, pero por favor, Abelardo, lea estoy leyendo los números de los artículos que quieres tener. Pero claro, léalos, pero no sé cuánto tiempo, si a mí me dicen que es el para... El tiempo que sea suficiente, doctor Páez, no se preocupe, el tiempo lo ponemos nosotros. No me corten a cada rato, no, déjenme con porque la misma si precisamos, que no hay problema, no se preocupe, yo doctor estoy Páez. precisando desde el principio, sí. Y estoy pensando desde el principio, va a haber el ojalá tiempo me den a mí suficiente el como hemos mismo hecho. tiempo No que se le dan a preocupe. Abelardo. Le hemos dado el tiempo suficiente, No le volvemos a dar. Me están interrumpiendo a cada momento y no me dejan acabar las ideas. Yo con todo el cuidado... El artículo 120, acotando. el Por favor, artículo que lea. 120 dice, la Asamblea tendrá las siguientes atribuciones. Número 7. Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley sin menoscabo de las atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Y por qué es eso neoliberal? No, perdóname, esto es contradictorio con la disposición del artículo 135, que era una de las normas neoliberales de que se hablaba. ¿Por qué es eso neoliberal? Porque solo el presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos. La iniciativa, pero es del Congreso como un principio parlamentario, un principio democrático desde la época de la Revolución Norteamericana. Es un modelo que se ha llevado por muchísimos años. Así es, no es neoliberal, es un modelo que existe desde la Revolución Norteamericana. Bueno, me parece buenísimo. A eso justamente, pero es Abelardo el que está diciendo que esto es neoliberal. Por favor, se prohíbe crear otras preasignaciones. Los epítetos son baratos, ¿no? Tratemos más bien de calificar. Se prohíben crear preasignaciones. Esa es una de las precondiciones del Fondo Monetario. Artículo 298 del proyecto de Constitución. ¿Qué dice? Que se prohíben otras preasignaciones de las que están establecidas. Eso era una de las cosas que siempre se peleaba con el Fondo Monetario. Se establece cuenta única de gobierno, artículo 299. A ver, pero sí es justamente, vamos, lo que pasa es que bastante termina. Sí, usted tome nota y va a tener el tiempo, no se preocupe, doctor Páez. Oigan, que voy a tener el tiempo, por favor, señores de la audiencia. Tomarán el tiempo de intervenir. Claro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiero decir yo con esto? ¿A dónde quiero llegar yo con mi intervención? A que estas generalizaciones de que hubieron 30 años de neoliberalismo y de que ahora estamos descubriendo un nuevo mundo, no son tan ciertas. Estamos utilizando en este proyecto de Constitución algunas de las cosas buenas que venían del pasado, que se recogen en este proyecto de Constitución, y en otras inclusive se ponen enmiendas a cierto tipo de conductas que deterioraron la calidad de la democracia en el Ecuador. Entonces yo lo que quiero decir es que cuando uno hace un análisis equilibrado del proyecto de Constitución, debe tener el suficiente sentido común como para poder decir, oigan, si antes yo hablaba de que todo era neoliberalismo y ahora estoy hablando de que todo es socialismo, ninguno de los instrumentos que utilizaba antes tienen que seguir funcionando. Porque bajo el espectro de esa visión, es una visión que me está generando una posición siempre destructiva de bienestar. Eso no es cierto. En el Ecuador hay cosas que se hicieron muy mal y hay cosas que se han hecho realmente bien. Por ejemplo, un problema que tenemos, y Pedro mencionaba, dice, nosotros tenemos que crear una política intertemporal que genere beneficios en el futuro. Esa es una definición muy clara de que este gobierno se ha comprometido, hasta por política ambiental, a racionalizar los subsidios, a que los subsidios no pueden seguir en la línea que están. Esa generalización del precio del gas, esa generalización del precio del diésel, y que tiene que racionalizarse para que lo reciban aquellos que lo necesitan. Entonces, hay enormes responsabilidades puestas aquí, pero es un Estado que tiene una cantidad nueva de responsabilidades, y en ese balance todavía nosotros, yo por lo menos, no le encuentro que el Estado vaya a poder resolver y atender todos los derechos que aquí mismo se establecen. Vamos a una pausa y volvemos con los invitados especiales de hoy en este tercer foro sobre la situación económica. A ver, en la parte final, vamos a tener cronometrados, porque ponemos el cronómetro, 10 minutos cada uno. 10 minutos. Doctor Páez, vamos. Qué chistoso que es Miguel, pero yo quisiera retomar lo que decía Gabriel hace un momento. Lo que decía Abelardo no son inventos del neoliberalismo, son cosas que han existido desde hace mucho tiempo. Yo me remitiría inclusive a la Revolución Norteamericana y a la Revolución Francesa. El problema de taxación sin representación, ¿no es cierto? Es un problema fundamental. Esto es fundamental. Mire, eso de ahí está presente, ¿no es cierto?, tanto en las corrientes constitucionales antiguas como en el neoconstitucionalismo, y por eso está presente
consiste en la actual Constitución. No es mérito del neoliberalismo, por el contrario, es la irresponsabilidad fiscal. La evidencia más clara de eso es el gobierno del señor Bush, ¿no es cierto?, que es un gobierno neoliberal, y usted puede ver cómo ha ampliado la brecha fiscal de una manera tan gigantesca. Lo que estamos planteando ahorita justamente es un proceso en el que haya una racionalidad en el manejo fiscal, y el monopolio de eso no lo tienen los neoliberales, de ninguna manera. Y no me vengan con el viejo cuento de que aquí nunca hubo neoliberalismo. Aquí el hecho de que se haya priorizado, ¿no es cierto?, la deuda externa, el servicio de la deuda externa, inclusive en condiciones absolutamente onerosas para el país. Ya van a salir, espero, el informe de la Comisión de Auditoría de la Deuda Externa que explique parte de esa corrupción y de la irracionalidad con que se manejó eso. O el hecho de que se hayan colocado, ¿no es cierto?, papeles del Estado, los títulos del Estado a tasas del 8, del 12%, cuando estábamos con moneda dura y con un fideicomiso, es decir, la caracterización típica del activo libre de riesgo, que debería tener unas tasas bajísimas. Debido a la configuración legal, debido a los intereses que tenían capturado, ¿no es cierto?, el aparato del Estado y el manejo de las leyes, es lo que se logró que se tengan servicios de la deuda tan onerosa durante todo este tiempo. Parte fundamental de las condiciones de sustentabilidad fiscal justamente tienen que ver con el proceso de racionalización y de sumisión del manejo financiero, ¿no es cierto?, a los grandes intereses nacionales. Solamente con un proceso de racionalización, por ejemplo, con la constitución de la cuenta única del Tesoro, que establecía compartimientos estancos absolutamente irracionales que hacían que haya plata en un bolsillo, plata en otro bolsillo, y que la caja fiscal no tenga un centavo, se lograron ahorrar 900 millones de dólares en financiamiento de corto plazo, que hubiera sido colocado en papeles de la deuda, que ya sabemos quiénes son los que iban a lucrar de eso, ¿no es cierto? Esos son los elementos que están permitiendo que baje el servicio de la deuda externa y que por primera vez se gaste mucho más en el pago de la deuda social, escuelas, colegios, hospitales, justamente en la garantía de esos derechos fundamentales que están recogidos en la Constitución de manera sostenible. Y eso es importantísimo. Yo discrepo de manera fundamental con lo que decía Abelardo hace un momento. No solamente es del tema cuantitativo, pero también es del tema cuantitativo. Estamos con tasas históricas del 2%, de menos del 2% de gasto en educación, cuando el promedio latinoamericano estaba en el 6%. Recién con este gobierno, con un esfuerzo fundamental, hemos llegado este año al 3,8% y esperamos llegar, conforme el mandato, no de la Constitución, sino anterior, en el mandato del referendo de noviembre del 2006, ¿no es cierto?, al 6%. Estamos con niveles por debajo, 1,38% el gasto en salud. Y eso de ahí está muy por debajo de las necesidades del país en ese sentido. Y no es solamente la cuestión cuantitativa. Por primera vez en la Constitución, Abelardo, aparece la palabra excelencia académica. ¿En la del 98, mal? En la del 98 no, Abelardo. Por favor, revise. Mientras tanto, yo le digo ejemplos concretos de política estatal que ubiquen el tema no solamente de la calidad, sino además de la calidez en la educación y en el cuidado de la salud. Son los ejemplos del hecho de que por primera vez se establecen concursos, se crean 12.000 partidas por primera vez en la historia del país para reforzar el proceso educativo, y se establecen concursos, y asimismo se hace evidente una falencia estructural de la educación ecuatoriana cuando resulta ser que 3.500 profesores pueden cumplir con esos requisitos. Pero con la injerencia del MPD va a ser difícil llegar a esa calidad, que es una muy buena intención. Mire, por eso mismo, ahí está un ejemplo clarísimo de que hay una autonomía, de que hay un proceso de recuperación, ¿no es cierto?, de la soberanía del Estado en lo que tiene que ver con el cumplimiento del mandato popular en ese sentido. En el caso de la salud es tan evidente eso que obviamente la oposición se ha quedado callada. Hemos tenido uno de los inviernos más fuertes, con inundación del 60% de la costa ecuatoriana, sin que haya un rebrote de dengue. Ha sido premiado el Ecuador por la Organización Panamericana de la Salud por eso, y obviamente los medios de comunicación y la oposición se han callado con respecto a eso. Estas son evidencias de que se está avanzando, no solamente en cantidad, no solamente son malas, hemos registrado eso. Así es, las generalizaciones son muy malas, pero no se ha registrado como se debería ese tema. Es importantísimo el ubicar, ¿no es cierto?, que hay un avance no solamente en cantidad, sino también en calidad. Y ahí de nuevo viene el problema de la escandalización, y de nuevo viene el asunto de la insostenibilidad. Yo he dado argumentos muy concretos que no han sido refutados de ninguna manera. Ampliación de la base tributaria, ampliación de la eficiencia recaudatoria, mejora de la cultura tributaria, de la cultura de aporte al país en esta renovación de un pacto, ¿no es cierto?, de convivencia sobre la base de la relegitimación. ¿Otra ley tributaria en camino?
No, en absoluto, tenemos ahí, y deberán hacerse la cantidad de leyes que hagan falta, pero no hace falta ahorita, están funcionando muy bien, y no en el espíritu que se dijo que los medios de comunicación, de nuevo, Miguel, de manera mayoritaria, insistían en que era para aumentar los impuestos. Nunca fue ese el propósito de la ley de equidad tributaria, era la equidad horizontal, la equidad vertical, la equidad intrageneracional, la intergeneracional, la equidad interregional. Estos elementos van creando justamente los pilares que sustentan el proceso de recuperación del papel del Estado con este nuevo gasto en cantidad y calidad en lo que son los pilares fundamentales, pero no únicos. Abelardo decía hace un momento, a mí no me interesa que el Estado intervenga en las hidroeléctricas. Bueno, ni a Abelardo ni a una cantidad de gente que estaba lucrando de eso, pues acuérdese, Abelardo, que había gente que lucraba del tema de la provisión de las termoeléctricas, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de la postergación de esas obras de esas obras fundamentales para el abaratamiento del costo de la energía eléctrica en el país, ¿no es cierto?, no es un problema de ineficiencia nomás. Puede ser que esté justificado por esa ideología neoliberal que sí existió en el país, pero no es solamente eso, porque ahí habían intereses concretos. Y el resultado de eso, el resultado del neoliberalismo que sí se aplicó al país, es que las tasas históricas de inversión que estuvieron en los años 50, 60, 70, en la época de nuestros abuelos, estamos hablando del Ecuador del pasado, con un capitalismo incipiente, llegaron a niveles del 25, del 30%, a raíz de las aplicaciones de las políticas neoliberales bajaron a niveles del 15, del 20%. Si usted siembra menos, es obvio que va a cosechar menos, y tenemos entonces un menor vigor en el nivel de la actividad económica, tenemos tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto muy por debajo de los niveles que se tenían en los años 60 y 70, justamente por efecto de las políticas neoliberales que ampliaron de manera fundamental la vulnerabilidad del país, que socavaron las bases del aparato productivo y que generaron un motor endógeno de riesgo, de incertidumbre en la economía del país, que hacía que justamente los mercados internos, los mercados a los que normalmente los productores estaban apuntando, no tengan una dinámica certera. Pero bajo este modelo se van a racionalizar los subsidios de combustibles, por ejemplo. Bajo este modelo se va a solo una consulta, para no desviarnos del tema que usted decía. Usted hablaba de la racionalización. Usted había de la racionalización. Hace un momento planteando, ¿no es cierto? Usted hablaba de la racionalización. Solo una precisión. Usted hablaba de la racionalización. ¿En qué medida se va a racionalizar el subsidio al combustible cuando esto no necesariamente beneficia a los pobres sino a los ricos? Justamente a eso iba. Entonces aquí hay que romper con las limitaciones del fiscalismo fundamentalista, ¿no es cierto?, que decía que para pagar la deuda dejábamos de invertir, por ejemplo, en las esferas de almacenamiento de gas en tierra, que significaba un ahorro importantísimo para el país. Era una inversión ahorita, pero que inmediatamente podría recuperarse, no tal vez en este año, pero sí en los próximos 2 años, y que hubiera significado un ahorro fundamental para el país, no solamente para el sector privado, sino también para el sector público. Y son esos elementos, de esos ahorros, de esa racionalización del gasto, la que permite tener una situación sostenible en el largo plazo. Insisto, no solamente desde el punto de vista fiscal, sino lo que es más importante desde el punto de vista del aparato productivo. El tema de los subsidios, el tema de los precios, tiene que ver con un proceso de transformación de la matriz energética, con un reperfilamiento de los patrones de consumo y un reperfilamiento de los patrones de producción que hagan realmente sostenible el asunto, con una mayor presencia de las hidroeléctricas. Pero si no se invierte en hidroeléctricas, es bien difícil poder tener costos de electricidad bajos como los que se requiere para poder insertarse en el mercado mundial en condiciones de competitividad y en condiciones que sean auspiciosos justamente para la economía capitalista privada y para la economía popular. Si no se invierte en las esferas de gas en tierra, si no se invierte en la nueva refinería, si no se invierte en las nuevas obras portuarias, si no se invierte en vialidad, si no se tienen estas obras de inversión que han permitido que la tasa de inversión del sector público, que estuvo en niveles de menos del 4% históricamente, lleguen ahora a niveles del 9-10% este año, y para la proforma del año 2009 estemos hablando del 12.82%. Esas son las condiciones de sostenibilidad, porque no es cómo se cierran los libros hoy día, es cómo se crean las condiciones de un subsidio del gas, de un lanzamiento de la producción que permita justamente que esos subsidios puedan ser eliminados. Hacerlo desde una perspectiva ciega,
miope, simplemente por cuadrar las cuentas fiscales, es lo que ha llevado al país a una situación, ha sido más bien la coartada de quienes han llevado al país a una situación de indefensión y de desmantelamiento del aparato productivo. Las condiciones, todo esto que estamos diciendo, al mismo tiempo que hemos logrado el año anterior un superávit fiscal del 2.12%, y este año, solamente el primer semestre, un superávit de todo el sector público no financiero del 8.09%. Entonces, ¿de qué falta de sostenibilidad estamos hablando? Quienes están hablando de que se reduzca el gasto fiscal, lo que están diciendo es que se reduzca la inversión social, que se reduzca la inversión productiva, porque son aquellos que lucraron justamente durante todas estas décadas de la falta de gasto social, de la falta de inversión productiva para permitir que sea un aparato productivo sano, robusto, que genere nuevos ingresos, que genere oportunidades para los ecuatorianos, que genere empleo decente. A ver si concluimos. 10 minutos con 30 segundos después de estoy viendo yo ahí, acá está el programa. Estuvo 25 minutos hablando. Solo una precisión, doctor Páez. Esa inversión de la que usted habla, que es obviamente importante, ¿se la concibe como una inversión netamente estatal, solo del Estado? En ese sentido, quisiera, si es así la respuesta, quisiera consultarle si usted ha mencionado que antes les interesaba a otros que esos manejos de las inversiones de las eléctricas, por ejemplo, no haya participación estatal ahí por los negociados que pudieron haberse dado. Si la inversión ahora va a ser netamente estatal, ¿usted cree que eso de por sí ya garantiza que el rendimiento sea mejor, que la corrupción se elimine? No, por el contrario, el Estado entra a abrir trocha en ese sentido, ¿no es cierto? Lo que estamos buscando es nuevas sinergias. Estamos abriendo nuevas sinergias, mire, y parte del sacrificio estatal justamente tiene que ver con eso, una política coherente por primera vez en el manejo arancelario, abaratando la importación de bienes de capital y de medios y de materias primas no producidas en el país, encareciendo los bienes suntuarios, los bienes de consumo suntuario y sobre todo aquellos que pueden tener sustituto nacional. Al mismo tiempo, exoneraciones tributarias históricas, no solamente que hemos reducido del 25 al 10% la reinversión productiva de las utilidades de maquinaria y equipo y sobre todo tecnología de punta, sino que al mismo tiempo hemos creado una exoneración que no existía nunca antes y que de nuevo la prensa mayoritariamente, Miguel me va a tener que disculpar, no ha dicho nada al respecto. 200% de exoneración en el impuesto a la renta por la incorporación, por la contratación de nuevo personal, siempre y cuando obviamente se pague el sueldo que corresponde y se le afilia el seguro, parte del proceso de generación de empleo decente y de formalización de la economía. Doctor, todos estos elementos ligados a una reducción importantísima de esos costos energéticos que estábamos hablando hace un momento, la eliminación del impuesto del 10% en la planilla industrial del FERUM, por ejemplo, es un importante elemento, uno de los vectores duros de la competitividad, la reducción de los costos financieros de manera sostenible, ¿no es cierto?, que permiten justamente que esos emprendimientos que han estado bloqueados por esos costos financieros tan altos puedan empezar a implementarse. Entonces, se están tendiendo la mano, se están tendiendo los puentes para que se genere una sinergia, no solamente con la gran empresa privada, sino también con la economía popular, para generar mecanismos de desarrollo desde los territorios, de una manera descentralizada, que permita generar tejido productivo, que permita generar tejido económico, que permita generar tejido social. Esta nueva perspectiva es la que está empezando a tener los primeros resultados en una reducción importante de las condiciones de desempleo y de subempleo, por primera vez en la historia del país, con excepción de la crisis en la que aumentó al mismo tiempo el desempleo abierto y el subempleo. Tenemos una baja sostenida del desempleo abierto y del subempleo, con registros como el del 6.1% a fines del año pasado, ¿no es cierto?, que son los más bajos que registran las estadísticas históricas del país. Y eso tiene un resultado inmediato en términos de la reducción de pobreza. Tenemos una reducción del 25.9% al 24%. Entonces, hay una reducción importante de las condiciones de pobreza, hay una rebaja importante de las condiciones de inequidad. La renta promedio en el año 2006 del 10% más rico de la población era 31 veces más grande que la renta promedio del 10% más pobre de la población. Ahora está alrededor del 25 veces. Estamos generando una sociedad muchísimo más solidaria, estamos generando las bases, ¿no es cierto?, de una sociedad muchísimo más legítima, en la que las condiciones de convivencia, que son el patrimonio más importante que tiene una sociedad, porque el momento en que se rompe ese pacto social, el momento en que se rompen esas condiciones de legitimidad, el momento en que impera la ley del todo vale,
la ley de la violencia, pues se entra en una espiral con condiciones muy difíciles de ser revertidas, y ese es el elemento, son las condiciones sistémicas más importantes de competitividad. Bien, economista Pachano, le toca el turno y con cronómetro. El tema de la educación que quedó pendiente, demuéstrelo. Artículo 70 debería hacerse árbitro de Miguel, ¿no? De la Constitución Política del año 98. Lástima que no le pueden filmar cómo se ríe. La ley establecerá órganos y procedimientos para que el sistema educativo nacional rinda cuentas periódicamente a la sociedad sobre la calidad de la enseñanza y su relación con las necesidades del desarrollo nacional. ¿Dónde dice excelencia? Aquí está la calidad. Pero la calidad de la enseñanza. Aquí dice claramente que la gratuidad está ligada al tema de la excelencia. Aquí rinde cuentas, ahí ni siquiera rinde cuentas. Claro que rinde cuentas. Pero me toca a mí. Pero en la política sí rinde cuentas. Bueno, ahora me toca a mí, yo he hecho silencio, me parece respetuoso a la intervención de Pedro. Yo creo que las políticas económicas con los resultados demuestran su solvencia. Y en este momento nosotros tenemos problema severo de inflación, problema complejo, inclusive dentro de la propia subregión. Nuestros países fronterizos que tienen ajuste de precios de los combustibles tienen tasas de inflación inferiores a las nuestras y no tienen el sistema cambiario inflexible como es el de la dolarización. Por eso, además de la inflación internacional, debemos sufrir la devaluación del dólar, pues, Abelardo. Si me permites, claro. Yo voy a analizar el tema. Entonces, primero tenemos un problema de una inflación del 10%. Carlos Vallejo dice 3.8 corresponde a impacto externo y 6.2 es producto de nuestra propia política económica. Ahí tenemos una responsabilidad porque la inflación genera distorsiones enormes en la equidad y hace más tensa la relación dentro de la sociedad. Segundo, el desempleo. Aquí creo que hay que hacer una advertencia a los oyentes de Radio Quito. En el mes de septiembre del año 2007 cambiaron la metodología de cálculo del desempleo. En el 2006. 2007. Y he estado con el director del INEC la semana pasada porque yo hice una intervención y di una declaración aquí en Radio Quito y él me escuchó a mí respecto a que yo decía que tengo poca confianza en los indicadores de desempleo por la variabilidad de los indicadores. Porque de un mes a otro cambian un punto porcentual. Y en una economía que se presume está más o menos articulada, las variaciones en las tasas de desempleo son por décimas, no por puntos. Él tuvo la gentileza de llevarme toda la metodología, de explicarme el cambio metodológico, en donde el concepto de empleo fue realmente ampliado, para incorporar más actividades dentro del concepto de empleo. Y el concepto de subempleo también fue modificado. Entonces, cuando nosotros hablamos de que en el Ecuador han mejorado las condiciones de empleo y hay menos subempleados, debemos tener mucho cuidado porque las cifras no son comparativas con los datos de los años anteriores. Son absolutamente incomparables. Y no hemos podido empalmar, porque lamentablemente la forma como antes calculaba Flaxo y la forma como calculaba el Banco Central del Ecuador, como antes calculaba la PUSE, porque son en 8 años 3 cambios metodológicos, claro, Abelardo. Pero está bien, si es que tú quieres, primero la PUSE, luego la Flaxo y luego el Banco Central. Fueron metodologías absolutamente distintas y no pueden ser realmente interconectadas. Entonces, si uno quiere mirar el concepto, uno puede más bien entrar en el análisis por las encuestas de opinión que uno recibe sobre el estado de ánimo de los ciudadanos. Con los datos de pobreza. O con los datos de pobreza. Que también han bajado. Y uno encuentra, por ejemplo, que el encuestador Santiago Pérez dice que al entrevistar a los ecuatorianos, el 68% de ellos reconocen que en su familia alguien perdió un trabajo y de que tienen un problema de estabilidad en su relación laboral. Eso obviamente tiene que ser motivo de preocupación. ¿Y por qué hay el problema? Pero hay un aumento del 12% en los afiliados al IES, por favor, Abelardo. Sí, si me permites, voy a terminar. Yo te he dejado que tú hables largo sobre la forma como tú concibes. Permíteme a mí hacerlo de igual manera.
¿Cuál es el problema en el fondo que nosotros tenemos? En el fondo es que la inversión privada está retenida. No hay una inversión privada en la dimensión que teníamos antes. Y Pedro acaba de citar un par de cifras que me parece que son sumamente importantes. Decía que antes la inversión pública era el 4% del PIB y que ahora es el 9% del PIB. Históricamente, el Ecuador ha tenido una relación de inversión PIB entre el 24 y el 25%. Incluso en los análisis que hemos hecho sobre la productividad de la inversión siempre hemos cuestionado que nosotros tengamos una relación tan alta y un crecimiento tan bajo, lo cual significa o puede significar que la calidad de la inversión o la inversión no está dirigida a los sectores de más alta productividad económica y social. Porque la relación de otros países que crecen más rápido es una relación menor. Ejemplo, Chile. En Chile la relación de la inversión al producto es del 20% y crecen al doble de lo que nosotros crecemos. Entonces, si no tenemos nosotros inversión privada o inversión pública o en general. Inversión total. Ya. Y yo decía que la inversión pública era la cuarta parte. Pedro decía es 4%, ahí sale hasta la quinta parte. Porque si estamos hablando de 25%, la diferencia es de inversión privada. Y si para el próximo año vamos a hablar de que la inversión pública va a ser el 12%, y le voy a tomar la palabra a Pedro, el 12%, estamos en la mitad de la inversión requerida para sostener el crecimiento histórico nuestro del siglo XXI. Con lo cual, voy simplemente a enumerar una conclusión o una hipótesis que es bien importante. La inversión pública no sustituye a la inversión privada, complementa la inversión privada. Y por eso es que vuelvo otra vez al esquema. La relación trabajador, empresario, Estado tiene que ser armónica y tiene que ser clara, tiene que estar perfectamente definida. Y en ese sentido yo creo que nosotros no tenemos en el proyecto de Constitución la transparencia y la claridad que se requiere para generar los incentivos. El segundo elemento, en economía como en cualquier otro tipo de actividad, el ser humano funciona sobre incentivos. Uno tiene incentivos culturales, uno tiene incentivos sociales, uno tiene incentivos políticos, uno desarrolla instintos inclusive sobre distintos incentivos o motivaciones que las... En economía exactamente igual. Los incentivos tienen que estar alineados para cada una de las distintas personas. A unos les gusta ser empresarios, a otros no, a unos les gusta ser profesionales, a unos les gusta la medicina, a otros les gusta la ingeniería. Pero tiene que haber un incentivo para cada uno, para que pueda desarrollar sus actividades. Y la sociedad le tiene que ofrecer oportunidades para que ellos esas cosas se puedan concretar. Y el único elemento que permite transparentemente asegurar incentivos es la estabilidad. Si no hay estabilidad, realmente es imposible generar incentivos. América Latina vivió 3 décadas de proyectos desestabilizantes, económicamente desestabilizantes, que lo único que hicieron es tensionar más las relaciones sociales, dañar las precarias relaciones de equidad. ¿Esto no garantiza estabilidad? No, aquí sí habla de estabilidad, y eso es una de las cosas rescatables del proyecto de Constitución. Habla precisamente en una de las responsabilidades del Estado de la necesidad de sostener una política económica estable y que dice que potencialice al máximo las capacidades de crecimiento de la economía. Por ahí, obviamente, arranca un modelo, pero que es un modelo que tiene que tener las reglas absolutamente claras. Pero si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de que es necesario, y hay varios artículos que hablan sobre la necesidad de generar economías de escala para poder potencializar al máximo nuestra capacidad de producción, ¿cómo se explica uno que por otro lado diga que vamos a combatir el latifundio? ¿O cómo definimos nosotros el latifundio? Porque el proyecto de Constitución se dice simplemente que la distribución de la tierra se hará sobre el principio de equidad y no de productividad, para atender a los reclamos de los campesinos, y que se va a evitar la concentración de factores y de recursos productivos.
Cuando una concentración puede dar economía de escala y puede ser conveniente para el país, bajo determinado tipo y condiciones de política económica. Entonces, yo personalmente creo, y he tratado de desarrollar mis argumentos en este debate con Pedro, el mantener simplemente la definición de modelo económico como parte básica, fundamental, sustantiva de cómo uno puede construir un futuro. No hay modelo que uno pueda sostenerlo si el Estado sigue jugando su propio papel. El Estado tiene que jugar un papel interdependiente con los empresarios y con los trabajadores. Uno no puede, por ejemplo, asegurar aumento de salarios simplemente para cubrir las necesidades de la canasta básica. Pero Abelardo, eso se contradice con lo que decías hace un momentito. No se contradice en absoluto. Con el equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad. Es que este proyecto de constitución, Pedro, al generarle tal cantidad de obligaciones al Estado, algunas hemos atendido en esta conversación, tú mismo has mencionado dos, que es un poco más de la duplicación de los recursos para educación y un poco más de la duplicación de los recursos para salud. Importante y necesario para el país. Yo no voy a discutir eso, pero a mí me parece una deformación del Estado y del papel del Estado, es atribución del Estado crear productos o producir bienes. El Estado no tiene ese papel. El Estado lo que tiene es que darnos a nosotros servicios y atender responsabilidades sociales fundamentales. Bueno, ese es mi criterio, yo creo en eso, Y por el otro lado te digo, rompen determinado tipo de equilibrios de política económica que son fundamentales. Tú has sido y eres funcionario de carrera del Banco Central, y hemos peleado por la autonomía del Banco Central, porque el Banco Central ha luchado por ser un tercero creíble dentro de la política económica. Y cuando se declaró la autonomía recién en el 98 fue cuando más capturado estuvo el Banco Central. Y yo creo que fue un error de los 98. Absolutamente equivocado. La historia del Banco Central no es la historia de la autonomía. La autonomía tiene que ver con una doctrina friedmaniana. Viví bastante en el Banco Central, Pedro. Y yo pude apreciar. El momento menos autónomo del Banco Central fue justamente cuando se lo declaró autónomo. Mira, el Banco Central tuvo etapas de gran brillo nacional, cuando en la práctica defendió su autonomía y criticó al gobierno o alabó al gobierno, pero con 1927 con Kemmerer, ni con Gómez Morín en el 38, ni con Rifkin en el 48, ni en 1975 el Banco Central fue definido como autónomo, y esa es la historia brillante del Banco Central en su contribución al desarrollo. Fue definido como autónomo y independencia técnica, es otra cosa. Autonomía. No, la autonomía es definida solamente en la Constitución del 98. Abelardo, por favor, lea la Constitución. Te ruego, Pedro. Inclusive cuando yo fui gerente general del Banco Central, debatí largamente sobre el tema. Pero es el mismo problema de perder la independencia como la que se pierde cuando se le da el voto voluntario a las Fuerzas Armadas y son los custodios de los procesos electorales. Si ellos van a custodiar la transparencia de un proceso electoral, no pueden tener derecho al voto. Precisamente igual el Banco Central, si va a decir cómo se conduce la política fiscal, y va a dar una opinión sobre endeudamiento, y va a dar una opinión sobre las condiciones de la economía, tiene que tener independencia. Y creo que el gobierno comete un error terrible al involucrarse en el diseño de la propia política monetaria, en donde hace definiciones que son extremadamente peligrosas. Ese es un punto que requeriría otro debate, ¿no? Por supuesto. Pero no lo vamos a decir, porque con la habilidad que tiene Miguel le hace decir la última palabra a Abelardo, entonces yo no puedo decir nada al respecto, con respecto a una cantidad de puntos. Así es. Pero es un periodista brillante, pues. Ustedes son los actores. Yo le iba a decir árbitro vendido, pero me estoy diciendo que es un periodista brillante porque tiene una habilidad terrible, ¿no es cierto? Primero para poner en mis labios algunas cosas que no he dicho, y después para poner la balanza. Yo dije no quisiera volver sobre eso. Usted dijo, y felizmente de aquí es posible, ¿no es cierto?, medir los tiempos, como está grabado, es posible medir los tiempos y se va a poder ver al final del día quién habló más, ¿no es cierto? Facilito, y si habló Pedro más, nos vamos a dar cuenta de que él desbalanceó más bien la mesa. Así es, y es posible medirlo fácilmente con el cronómetro. Pero yo creo, porque y era uno de los temas, y creo que uno de los temas delicadísimos que hay, y que hay que tenerle mucho cuidado, Miguel, y Pedro sabe, es que en donde se concentran las presiones desestabilizantes en los modelos económicos modernos es precisamente en las políticas monetarias y crediticias. Lo que estamos viendo en los Estados Unidos,
lo que estamos viendo en Europa y en Japón. Con independencia del Banco Central, ¿no? Sí, señor. Con autonomía del Banco Central. Pésima política fiscal. Con autonomía del Banco Central. Con una política fiscal expansiva. Y obviamente, no porque tiene independencia quiere decir que va a ser perfecto el Banco Central. Y creo que con complicidad de reguladores se permitieron tomar decisiones como por ejemplo de mantener tasas de interés bajas para financiar créditos hipotecarios de primera vivienda de gente pobre en los Estados Unidos. Y han ocasionado el problema que han ocasionado. Ese no es el eje del problema, Abelardo. Es el eje, y lo estamos viendo y ahí sigue para Pero adelante. ojalá podamos conversar seriamente porque son argumentos que merecen, con la misma seriedad que Abelardo los está estructurando, merecen una respuesta estructurada que para la cual entiendo que no hay tiempo. No, Miguel. no, si tengo tiempo, sí, sí. A ver, concluye, economista Pachano. Si me hace el favor. Yo simplemente lo que quiero decir es que uno ve por donde explotan los problemas, pero uno tiene que detenerse para ver cuáles fueron las bombas que ocasionaron que se generen ese tipo de burbujas. Y en el caso que estábamos hablando de los Estados Unidos, pésima política fiscal, aumento de endeudamiento. ¿Qué ha generado eso? Distorsiones de diversa naturaleza. Un Estado crónicamente desbalanceado es un Estado que desestabiliza cualquier modelo económico. Y eso es lo que me preocupa de los lineamientos de este proyecto de Constitución. A ver, 5 minutos más. Doctor Páez, economista Pachano. A ver. Ya, 5 minutos más. Para que se agote. Gabriela, por favor. Los 5 minutos sin que sea sin las interrupciones. No, pues usted quiere, es que si no va a tener que tirar un espacio para que den disruptivas porque cambia, no, interrupciones disruptivas porque cambia. Tienen derecho aquí los periodistas a eso. Sin duda, pero que se me tome los minutos míos sin las intervenciones. Por favor. Para que justamente usted, intervenga, economista, usted decía que no es autonomía lo que debería tener el Banco Central, sino independencia técnica. En el artículo 303 dice que la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la función ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. ¿En qué sentido ahí hay independencia técnica? Como la ha habido, mire, desde el inicio del Banco Central. El Banco Central, la fórmula en su inicio, la fórmula institucional del Banco Central fue declarar de sociedad anónima. Nació como sociedad anónima y a pesar de que ya en 1927, a pesar de que en 1938 se le cambió a hacer una sociedad anónima, pero era una institución pública, que era una inconsistencia que justamente mantenía este balance, ya en 1932 por la crisis del patrón oro se rompió esa independencia, esa autonomía del Banco Central y se definió, a pesar de que era sociedad anónima, ¿no es cierto?, directamente instrumental a las políticas públicas. Y esta es la lógica con la que estuvo desde 1932 las reformas de Gómez Morín en la época de Enríquez Gallo, 1938, luego con los cambios de Triffin, ¿no es cierto?, en la Ley General de Instituciones, en la Ley General de Bancos de 1948, en los cambios que se dio durante la dictadura militar de 1970 a 1975, que justamente se hace ya formalmente una institución pública. En todos esos elementos el presidente de la Junta Monetaria era directamente representante del presidente de la República. No siempre. Eso estoy insistiendo, desde 1970 estoy ya tratando de hacer la historia, Abelardo. Desde 1970 hay la disposición de que el presidente de la Junta Monetaria es directamente el representante del presidente de la República y por tanto el Banco Central siempre fue instrumental a eso. La noción misma de la autonomía del Banco Central se corresponde a una ideología neoliberal, a una ideología friedmaniana. No, en el momento, por favor, Chile no decir que es neoliberal hoy día. Yo creo que fundamenta la cuestión institucional está fundamentalmente ligada a la inercia, está justamente fundamentada en la inercia de estas situaciones que además ya pasaron de moda, porque la noción de la autonomía del Banco Central estaba ligado a la noción de los objetivos de meta en los agregados macroeconómicos. Y cuando empieza a hacer moda el hablar de la autonomía del Banco Central, ya esa situación, la mayoría de los bancos centrales descubrieron que era imposible manejar los agregados monetarios y se pasa al objetivo de inflación. Entonces, inflation targeting empieza a ser la moda en todos los bancos centrales y eso ya rompe con la lógica fundamental del asunto. En el caso de la Reserva Federal de los Estados Unidos, a pesar de que sigue siendo una institución semi-privada, semi-pública, la lógica fundamental incluye tanto objetivos de inflación como objetivos de desempleo. Y en el caso del Banco Central del Ecuador intentó darse la noción de autonomía ligando exclusivamente a los objetivos de inflación, negando una historia
de aporte al desarrollo de la institución, que viene marcada desde los años 30 y que ha sido una historia muy importante, ¿no es cierto?, en la generación, además institucional. Del Banco Central nació la Junta de Planificación, del Banco Central nació el Banco de Fomento, del Banco Central nació la Corporación Financiera Nacional, nació Sendes, nacieron una cantidad de instituciones que constituyeron los ejes vertebrales de la construcción del desarrollo en el país. Del Banco Central nacieron instituciones tan importantes como las operaciones sui generis, que son las que financiaron el boom bananero en el país, como también los fondos financieros y los bonos de fomento, que crearon la posibilidad de financiar, ¿no es cierto?, a las exportaciones no tradicionales, de flores, de camarones, etcétera, etcétera. Entonces, miren, hay que ver con mucho cuidado, ¿no es cierto?, la propaganda que se hace en torno a este asunto. El papel del Banco Central, como la de todas las instituciones públicas, es contribuir al desarrollo del país. Yo me voy a referir rápidamente al tema de la soberanía alimentaria. Pero hay una puntualización. ¿Cuál va a ser ese nuevo rol del Banco Central, tomando en cuenta ese artículo que decía Gabriela? Justamente el trabajar con independencia técnica, con lo mejor que se pueda hacer en el campo de la técnica, ¿no es cierto?, y de la academia, en lo que corresponde a las políticas monetarias, cambiarias, crediticias. Y ahora hay nuevas responsabilidades que tienen que ver con la regulación de los mercados financieros y también con la gestión macroeconómica del riesgo y de la liquidez, que son nuevas tareas que están contenidas en la Constitución. Pero mire, vamos a hablar de temas muy importantes como el tema de la soberanía, Abelardo, no seguridad, soberanía alimentaria, que está contenida en la nueva. No es lo mismo. Ni se escribe igual ni se come con los mismos tenedores. El tema fundamental, mire, con el asunto justamente neoliberal, el tema neoliberal plantea el asunto de que no importa que se dejen de producir alimentos internamente, si después se puede tener las divisas para poder importarlos. Con esa misma lógica entró, por ejemplo, México al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y resultaba ser, entre comillas, mucho más rentable. No me boicoteen así, por favor. Ya van a poner una orquesta aquí para que, ya Gabriela se cansó de preguntarme, ahora van a ponerme una orquesta aquí para que no pueda continuar con mi argumentación. Bueno, lo que estaba tratando de decir es que justamente fruto de las políticas neoliberales plantearon en México, ¿no es cierto?, el asunto de que era mucho más conveniente exportar otras cosas, por ejemplo maquila, y dejar de producir maíz, frijol, que eran el alimento diario, cotidiano de los mexicanos. Poco a poco se desmantelaron nuevamente, muchas gracias. Y poco a poco se desmantelaron las capacidades productivas del agro mexicano y se redujo de manera significativa la capacidad, y de manera irreversible en muchos casos, la capacidad productiva de México, porque se despoblaron áreas enteras con migración hacia los Estados Unidos. Más de 12 millones de mexicanos pasaron luego de la NAFTA, ¿no es cierto?, hacia los Estados Unidos. Y por eso, sí, con esas interrupciones mucho más, pues es decir, si nos ponemos aquí a bailar, pues va a tocar replantearnos todo el programa. Entonces, mire, y llega a una situación en la que una parte fundamental de la provisión interna de las tortillas de maíz, que es la dieta fundamental de los mexicanos, depende de los Estados Unidos. Una decisión basada en subsidios del gobierno neoliberal de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, vuelca una parte sustancial de los recursos destinados a la alimentación, a la producción de maíz, hacia los agrocombustibles, y encarecen de manera definitiva el precio del maíz importado para México, y está en una situación gravísima. Otro ejemplo clarísimo, con la recomendación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, varios países africanos vendieron sus reservas de alimentos, vendieron, ¿no es cierto?, inclusive el sistema de almacenamiento, como se hizo también aquí en el Ecuador, aquí con la diferencia que se lo regaló el Sistema Nacional de Almacenamiento, 76 hilos de almaceneras, ¿no es cierto?, para desmantelar esa capacidad, dejando que sea el libre mercado, porque el Estado, como bien dice ahorita Abelardo, ¿no es cierto?, alineado con ese mismo tipo de pensamiento, no tiene por qué intervenir en esa situación. A la vuelta de la esquina, hambruna. Entonces, el mundo está sufriendo ahorita, justamente fruto de esas políticas neoliberales, la quiebra de esa ideología, ¿no es cierto?, del capitalismo salvaje, de los mercados desregulados de manera indiscriminada e insensata, y en pleno siglo XXI, con una capacidad gigantesca de producción, una capacidad científica y tecnológica muy avanzada, el mundo está con la vergüenza de que nuevamente vamos a enfrentar un problema de hambruna. Y al menos en el caso del Ecuador es un problema de carestía, y de nuevo, esos datos que plantea Abelardo pueden depender de un modelo econométrico o de otro. Lo cierto es que en el Ecuador no solamente tenemos que enfrentar una carestía de los alimentos, que es un fenómeno mundial y que va a durar por unos buenos 10 años, sino que adicionalmente tenemos el efecto adicional del cual no nos podemos defender por la dolarización, de la devaluación acelerada del dólar. O en otras ocasiones una devaluación
que puede ser del 30 a 50%, ¿no es cierto?, que ha tenido el dólar en este año, por ejemplo, cuando Abelardo era presidente de la Junta Monetaria en la época del doctor Borja, ¿no es cierto?, una devaluación del 50% del dólar significaba un aumento de la inflación del 50% también, y era muy difícil de bajar eso de ahí. Al contrario, parte de la ventaja y de la bondad de las políticas económicas ahora es que, a pesar de que ha habido un aumento del 30%, ha habido una devaluación del 30% del dólar, al nivel de los precios internos de eso se ha reflejado en niveles mucho menores. Es el efecto pass-through, ¿no es cierto?, que se conoce en la literatura. Entonces tenemos una situación muy importante que justamente ubica cuál es la eficacia de estos controles puntuales temporales, de estos subsidios temporales como los que mencionaba Abelardo, que han permitido romper la columna vertebral del único factor interno de la inflación, que es la actividad especulativa. Esas expectativas inflacionarias que estaban subiendo exponencialmente a fines del año anterior, que estaban en niveles de 85 puntos, la diferencia entre el IPP y el IPC para la canasta muy precaria que existe de los bienes comunes a ambas mediciones, ¿no es cierto?, llegó a fines del año 2007 a niveles de 100 puntos. Y después de estas políticas puntuales de controles de precios, de exportaciones y de subsidios, bajó nuevamente a niveles que están entre el 88 y 92 puntos. Obviamente no es suficiente, porque nos hace falta cambios estructurales que definan, ¿no es cierto?, que, como bien decía Abelardo, que rompan estas cadenas de intermediación y que permitan una aproximación más directa del productor con el consumidor. Pero eso requiere recuperar aquello que se desmanteló durante décadas de neoliberalismo, que sí se aplicó en el Ecuador, esas 76 silos y almaceneras que se los regaló al sector privado, porque se los dio en comodato, ni siquiera se privatizó, sino que se lo dio en comodato, han impedido, ¿no es cierto?, que pueda el Estado entrar a regular y a defender los precios a favor de los productores. Ya, economista Pachano, vamos a concluir. Abierto que esto podemos más adelante, con la aprobación o sin aprobación del proyecto de Constitución, continuar con estos debates que tratamos de ilustrar. Economista Pachano, ¿por qué decía usted que Lula no es neoliberal? Porque se ha estigmatizado al neoliberalismo. Porque Lula tiene un banco central absolutamente autónomo. Y porque él no puede tomar las decisiones de política monetaria, ni de tasas de interés, ni de política crediticia. Y porque respeta el estatuto a través del cual el Banco Central del Brasil toma las decisiones absolutamente independientes. Y Bachelet es exactamente igual en Chile. Y con otro modelo político, como es el caso de Uribe en Colombia, el sistema también funciona exactamente igual. O es que quieren otro modelo también en Costa Rica, o quieren otro modelo también tienen en México. Depende de la estructura política que ustedes quieren ver. Quieren ver también Uruguay con otro socialista. Igual, un banco central autónomo, independiente, que se convierte en la contraparte de la política fiscal. Que no es que va a pelear, Uruguay que no es que va a pelear, sino que va a coordinar las políticas y que le va a decir al gobierno lo que está haciendo bien y le dice o le advierte al país lo que también el sector privado está haciendo mal. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos un problema en la estructura del sector externo de la economía. Asoma como un gran superávit de carácter comercial, y en buena hora. Y vamos a terminar con un superávit en el estado en cuenta corriente. Pero el 67% de las exportaciones son petróleo. Y estamos creciendo con importaciones de una manera desmesurada. Pedro ha dicho reiteradas oportunidades, hemos bajado los aranceles. Sí, claro, hemos bajado los aranceles de materias primas y de bienes de capital, pero de los terminados no hemos topado nada. Y en algunos casos hemos subido, con lo cual la protección efectiva es mucho más alta, y eso genera más bien incentivos a ser ineficiente, a no ser competitivo. Y lo que yo digo es, nosotros seamos competitivos, porque el problema no es tener niveles bajos de aranceles para determinados productos, sino tener poca dispersión en la distribución del arancel. Pero vienen luego los temas que me parecen que son bien importantes. En el mercado internacional y en la estructura económica mundial se está produciendo un cambio realmente de fondo. Hasta hace poco tiempo, Estados Unidos, Europa y Japón manejaban entre los tres algo así como el 80% de la economía mundial. Hoy día han insurgido un grupo de países llamados emergentes, con distintas estructuras políticas. Caso de China, un país con un gobierno políticamente centralizado. El caso de India, un país democrático. El caso de Rusia, un país que dice ser democrático. El caso de Brasil, un país democrático y de línea de izquierda. El caso de los países europeos centrales. El caso de Sudáfrica. Todos ellos tienen un denominador común.
políticas económicas con estados responsables, en donde la política fiscal, antes que cuantitativa, es cualitativa. Antes que estar mirando cuánto más puede crecer el Estado, lo que determina es qué tiene que hacer bien el Estado. Y que han logrado desentrañar los problemas y las causalidades de la pobreza y que están incorporando pobres a las economías modernas. Son más de 500 millones de seres humanos que dejaron de ser pobres y que ahora están demandando alimentos. Entonces estas políticas, pongámoslo así un poco en términos de Pedro, neoliberales de estos países, porque son abiertos, con tipos de cambio de mercado, con políticas fiscales muy estrictas, con direccionamientos de un papel del Estado y de un sector privado tremendamente dinámico. Entonces no son neoliberales. Pues. Bueno, pero entonces te estoy diciendo, pero es de mercado, absolutamente mercado. Pero por favor no palabras de boca, por favor. Claro, pero no son eso. Digamos que son economías sociales de mercado. Y lo digo yo. Y esas economías están dando resultados. Y no es que hay un problema de hambruna. Y no es que hay una escasez de producción. Lo que pasa es que hay nuevos consumidores en buena hora en el mundo. Y de acuerdo a la FAO hay un peligro de hambruna. Hay un peligro por otras razones que no son esas, sino por la transformación de áreas de producción alimentaria a producción energética. Es otro problema. Por eso, a eso me refería. Pero ese es otro problema. Yo lo mencioné. Pero en el caso del Ecuador, del año 2001 al año 2006, el Ecuador crece en un promedio al 5%. Bajan los índices de pobreza, y mejoran las condiciones de ingreso de los ecuatorianos, con estabilidad. Cuando la inflación la logramos poner alrededor del 2%, luego de pelear duro, de conseguir que el Estado en algo mejore su participación en la economía, logramos los ecuatorianos tener ingresos estables, predecibles y todo, y no los podemos perder. Eso no lo podemos perder, porque cuando un país pierde la estabilidad, recuperarla le lleva años, y eso es doloroso. El Ecuador perdió la estabilidad al finales de la década de los años 70 y nos llevó 2 décadas, que terminaron inclusive con la pérdida de nuestra propia moneda. Por las políticas neoliberales, ¿verdad? Eso no son políticas neoliberales, pero tú sigues en esa línea y tú crees que es eso. Cuando un Estado es irresponsable, no es neoliberal, es irresponsable. Puedes tener tu gobierno socialista, como puedes tener gobierno de derecha. El caso de Bush, ese es un gobierno irresponsable con el gasto público. Igual que Clinton, que tiene una línea de mucho más contenido social, pero que manejó las finanzas públicas mucho más responsablemente. Como gobierno que ha generado superávits estos por los ingresos extraordinarios, Pedro. Antes habían ingresos extraordinarios y hubo Perdóname, Pedro, pero como nunca el Ecuador ha tenido una relación internacional tan favorable. Tasas de interés bajas, precios de los productos al alza y absolutamente todos los factores trabajando a nuestro favor. Nunca antes. Si descuentas la inflación en términos reales, tú encuentras condiciones similares a cuando tú eras gerente del Banco Central en el año 82. Es posible, no le he hecho yo ese cálculo, no creo, por una sola razón. Porque cuando yo era gerente del Banco Central, el precio del petróleo estaba en $11 el barril. Después. Pero en el año 81, 82, en el año 81... El año 81 fui gerente, por si acaso, tú probablemente no estabas todavía en la vida profesional, pero yo entré el 81 y a mí me tocó asumir toda la crisis derivada de la acumulación de malas políticas, de un modelo nacionalista absurdo como el que se creó durante la dictadura en la década de los años 70 y que causó enormes dolores a los ecuatorianos. De tal manera que viví esa crisis y viví la del 88. El endeudamiento agresivo de la segunda etapa de la dictadura no tenía nada que ver con el nacionalismo, ¿no? No tenía. El endeudamiento agresivo era justamente el parte de la apertura y del... No de la apertura, ninguna apertura. El Ecuador no se abrió al mundo sino en el año 1990, en el gobierno del presidente Borja. Ahí podemos hablar y con números. El endeudamiento agresivo es lo que generó el dogal de la deuda, ¿no? El endeudamiento agresivo es con el ministro, si tú quieres recordar,
llamar Santiago Sevilla en la dictadura. Por eso digo, esa dictadura no, esa parte de la dictadura, el triunvirato no correspondía al programa nacionalista revolucionario de la primera época. El mismo lineamiento. O sea, no puedo decir que, por ejemplo, Jaime Moncayo sea de la misma línea que el señor Santiago Sevilla, o que Morillo, ¿no es cierto?, sea de la misma línea. Yo no personalizo, pero los gobiernos marcan. Sí, los gobiernos marcan. Tú mencionaste los nombres, ¿no? Yo no he puesto ningún nombre. Santiago Sevilla lo mencionaste. No, porque yo mencioné a Santiago Sevilla porque precisamente fue el que inició el proceso. Yo lo completo y digo, bueno, Jaime Moncayo, Jaime Morillo no son lo mismo que Santiago Sevilla. Pero todo el proceso se desbordó. ¿Por qué? Porque el Estado perdió su compostura. Y tú no les puedes decir a ese gobierno que tenía una connotación, llamémosle así, de desarrollo hacia adentro, cuando tenía todos los ingredientes para hacer explotar a la economía. Y que explotamos nosotros en el año 1980. Y que terminamos hasta el año casi 90. Con el problema del terremoto del año 1980. Abelardo recuerda que era la crisis del Irán, subieron los precios del petróleo también de manera significativa, las tasas de interés todavía estaban bajas, después subieron, y es lo que detonó la crisis. Las tasas de interés subieron en el año 1978. Empezaron a subir. Cuando le nombraron presidente a Paul Volcker. Así es, de la Federal Reserve. Sí. Cuando el señor Carter le nombró a Paul Volcker presidente del sistema de la Reserva Federal. Pero todavía había recursos, y se puede ver las cifras de cómo era tan fácil el ingreso de capitales, que en el año 80 y 81 siguió entrando deuda externa de manera bastante... El año 80 y 81 en las estadísticas de deuda externa se hicieron los ajustes de todos los endeudamientos militares que no permitieron el registro en la época de ellos. Y nosotros entramos, cuando éramos funcionarios del Central, por primera vez a la Junta de Defensa Nacional, en el año 1980, a retrotraer cifras, y como no pudimos irnos para atrás, por razones de reserva informativa, los años 80 y 81 acumulan el endeudamiento militar y acumulan el endeudamiento privado, que tampoco fue registrado por orden del gobierno de aquella época. Eso te puedo decir, inclusive las personas que trabajaron en eso. Y así todo seguían ingresando capitales en esa época, porque las tasas de interés todavía estaban bajas, ¿no? Las tasas de interés no llegaron a los niveles que llegaron, hasta el 14% a nivel internacional. Porque además del Ecuador creía que el tipo de cambio no existía. Así es. Entonces, el problema de fondo en mi planteamiento es que antes de que las cosas se nos pongan feas, yo creo que es el momento de reflexionar sobre el modelo económico que estamos nosotros queriendo construir para el futuro. Claro. Si no, nos vamos a lamentar. Bueno, estimados oyentes, nosotros hemos querido ilustrar en este nuevo foro con el tema del sistema financiero y económico en el proyecto de Constitución como un aporte cívico del Grupo El Comercio. Agradezco la presencia del ministro coordinador de Política Económica, doctor Pedro Páez. Muchas gracias también. Y del economista Abelardo Pachano. Y ustedes libremente, estimados oyentes, juzguen para ejercer, ojalá, un voto razonado y responsable el domingo 28 de septiembre. También agradezco la presencia de los compañeros del Grupo El Comercio, Gabriela Quirós, Carlos Mora y Javier Basantes. Muy buenas noches a los oyentes de Ecuador Radio.